Buen día o buen mediodía, depende de donde estén. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra quinta mesa ya de diálogo sobre el futuro del trabajo en América Latina, organizada por la Red Sur y por CIPEC en el marco de nuestro proyecto de futuro del trabajo en el sur global. Estos diálogos se inscriben en una serie de diálogos que estamos llevando a cabo en distintas regiones del mundo emergente, casi en simultáneo, diría yo, con lo cual es un momento muy interesante para empezar a agregar elementos de ingredientes de contexto para pensar qué tipo de trabajo vamos a generar hacia adelante. La mesa de hoy trata sobre uno de los temas que en América Latina creo que están siempre al inicio de cualquier discusión de política pública y que tienen que ver con la inequidad y la desigualdad. Antes de meternos en la tan interesante discusión, déjenme usar un par de minutos para contarles de la iniciativa de Futuro del Trabajo y básicamente dar un poco de contexto, también influenciar indirectamente a las y los participantes de la mesa con algunas ideas que tenemos dentro del proyecto de Futuro del Trabajo en el Sur Global. Lo primero que tenemos que decir es que obviamente el futuro del trabajo es un tema que está de moda, pero hay algo de hype ahí, pero también hay algo de esos momentos de que aparecen tecnologías como signos de cambio de época, ¿no? Como de ruptura entre un pasado ya conocido y un futuro en gestación. Y un poco cada vez reúne más consenso la idea de que la toma de decisiones basadas en datos, la datificación de todo, las tecnologías asociadas a ella, implican ese tipo de cambios que en 15, 20 años vamos a estar en otro lugar, no solo en la economía, en la literatura, en el arte, en la arquitectura de donde estamos ahora. Y digo, estamos un poco en ese momento y por eso creo que el tema está tan en la agenda de la opinión pública, tan en la agenda de la política pública. Ahora, una cosa que nos pasó trabajando hace varios años ya en este proyecto es que veíamos que empezaba a emerger una narrativa global muy potente, ¿no? En el mundo, básicamente en los países de altos ingresos, aparecía primero una ansiedad tecnológica que pensaba en Terminator y los robots que se llevan todo, y frente a eso apareció una narrativa que es cada vez más potente, que viene más de la política pública y la academia, que dice, mira, si repetimos el pasado, vamos a estar bien, en el sentido de que hay un largo plazo donde vamos a cobrar los beneficios de la nueva tecnología en términos de tipo de empleo. Seguramente hay un corto plazo que tiene costos y fricciones y tenemos que administrarlas, ¿no? Es una narrativa que es un poco más optimista y nos dimos cuenta en el proyecto que, y esto importaba porque las mentes procesan historia, ¿no? Y no datos o papers. Y entonces, si esa narrativa es potente y homogénea o gana terreno, cualquier cosa que escribamos no va a poder discutir frente a una narrativa potente. Entonces, nos pusimos a trabajar en cómo pensábamos narrativas, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nos surgía era, esa narrativa que global, que empezaba a tomar o que se hacía generalizada, ¿vale para todo contexto? En particular acá en esta mesa en este momento, ¿representa los desafíos y oportunidades de América Latina? Y ahí, digo, dada nuestra historia, nuestra estructura económica, nuestras potencialidades y también nuestros fracasos, ¿no? Nuestra historia de conflicto y de fracasos para entender al mundo. Entonces surge la iniciativa. La iniciativa no antagoniza con una narrativa global, sino que le agrega elementos, le agrega contexto, le agrega diversidad, adapta, porque todo lo que hay en el mundo nos tiene que servir siempre que nos hable de nuestros problemas, ¿no? Entonces, no es hacemos algo nuevo con una bandera del sur, sino usemos lo que existe, pero veamos las preguntas generales. ¿Son las mismas que las nuestras? ¿Y qué pasa con las nuestras que no están contestadas? ¿Cómo trabajamos? Ahí aparecen estos diálogos. La idea de los diálogos, de nuevo, es primero dar una visión panorámica, qué sabemos y qué no sabemos de la región, sobre el futuro del trabajo. Creemos que mucho de trabajar en nuestras narrativas no tiene que ver con generar datos nuevos y escribir una nueva pieza de investigación. Eso también falta, pero nos parece que también es importante ordenar, compilar, sistematizar todo lo que estuvimos haciendo. Lo que están en la mesa, hay mucha gente más, que hay mucho hecho,
encontrarle sentido a lo que existe y detectar lo que no existe, ¿no? De datos, de papers que nos faltan para hablar a nuestra región. Obviamente el resultado de eso es narrativas adaptadas, lineamientos de política pública adaptados a nuestro contexto. Ahora, los diálogos no solo tienen esta idea de encontrar contextos, sino también, y acá es otro elemento desafiante, de cruzar un conjunto de literaturas, digamos así, o de líneas de investigación que pocas veces trabajan en conjunto. Porque en definitiva, futuro del trabajo, un empleo de calidad mañana, involucra muchas dimensiones que hoy estamos discutiendo por separado, ¿no? Por eso lo pensamos también como un ejercicio de inteligencia colectiva. Cada uno de ustedes tiene mucho para decir. La pregunta es cómo operamos como pequeñas neuronas que después las conectamos, ¿no? Y generamos ideas distintas. Entonces, ahí aparecían algunos temas que ustedes están viendo ahora: cambio tecnológico, demografía, habilidades, instituciones laborales. En cada uno de estos nos encontramos con este tipo de discusiones. Por ejemplo, en cambio tecnológico hay una visión que dice el futuro ya está acá, ¿no? Miramos el cambio tecnológico por lo que está ocurriendo en los países de altos ingresos y muy poco lo que está ocurriendo en nuestros países. Entonces, la discusión a veces habla de frontera tecnológica y deja un poco de lado discusiones sobre adaptación, discusiones sobre tecnología en uso, por ejemplo. Que no sé, en África subsahariana nos pasó. Si el 70% de los individuos están offline, tenemos que elegir tecnologías que tomen eso como un dato y no solo ir con la frontera, ¿no? Entonces, hay un espacio ahí para adaptar ciertos debates, lo mismo en habilidades. Mucho de la discusión tiene que ver con cambio de contenido curricular para agregar a las habilidades del siglo XXI, pero ¿cuánto se discute, por ejemplo, escolaridad? Nosotros la cobertura no está asegurada. Y aunque esté asegurada, ¿cuánto se traslada aprendizaje de esa escolaridad? Ese tipo de discusiones hablan mucho más desde el sur y son las que tenemos. En demografía también es bastante obvio. La discusión está bastante sesgada a economías que están envejecidas. Pero ¿qué pasa con países que están en la mitad del bono demográfico? ¿Qué pasa con países que todavía no lo están? Y entonces, por ejemplo, la discusión de calidad, trade-off, calidad, cantidad de capital humano tendrían que ser clave y no tanto la de sistema de pensiones. Quizás también, pero las dos discusiones tendrían que estar en ese terreno. Lo mismo instituciones laborales, pero, y acá voy cerrando pensando en esta mesa, digamos, ya nos pasó, ya hicimos estas 4 mesas que les conté, y nos pasó que al final del día todo el tiempo terminamos hablando en parte de fragmentación, en parte de quién estamos hablando dentro de nuestros países, de qué segmentos de mercado laboral, de qué segmentos de la población. ¿Por qué? Porque, como decía antes, somos regiones, particularmente, América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, esto se repite, pero nosotros lo vemos todo el tiempo, ¿no? Ya en la década del 70, Edmar Valle hablaba de Belindia para contar Brasil, ¿no? Una mezcla de Bélgica cuando miraba para un lado y de la India de aquel momento para mirar hacia otro lado de sus ciudades, de su país. Y eso vale para América Latina. Entonces, ¿cómo pensamos ese futuro que hay que construir, agregando las habilidades que hacen falta, agregando la tecnología que hace falta, pensando en instituciones laborales adecuadas, pero también que sea inclusivo por diseño, ¿no? Porque acá tenemos que pensar que si dejamos como va, el barco vamos a ir generando algunas islas y la pregunta es cómo sumamos a aquellas voces, a aquellas personas, a aquellos trabajadores, trabajadoras que usualmente no están dentro de esas islas de innovación. Entonces, dejo planteado por acá, le paso la posta a Cecilia Alemani de ONU, que nos va a guiar en esta tan interesante discusión. Cecilia. Muchas gracias, Ramiro, y buenos días a todas, a todos, a la mesa que vamos a presentar brevemente ahora y a todos quienes nos siguen en YouTube, en el canal de CIPEC. Bueno, realmente, como decía Ramiro, el ciclo de diálogos empezó, estamos como en el final de este ciclo y todas las demás mesas nos llevaban a la desigualdad, como decía Ramiro, y también en todas las mesas escuchamos hablar de que bueno, la región es heterogénea, ¿no? Entonces hablamos de tendencias generales, pero también con especificidades que en cada una de las mesas pudimos escuchar y seguro
que hoy también. Bueno, quiero primero que nada presentar muy brevemente para meternos en la sustancia que ya Ramiro introdujo de forma muy clara, quiénes están hoy acá. Bueno, voy a empezar con Lourdes Rodríguez Chamuzzi, estás por aquí, economista senior, bueno, de la práctica global de pobreza y equidad del Banco Mundial. Sos economista senior, pero estás actualmente basada en Buenos Aires y liderás el programa de pobreza y equidad para Argentina y Uruguay, si no me equivoco. Bienvenida hoy a la mesa. Y tenemos también a Marcela Meléndez, también economista en jefe para América Latina y el Caribe, en este caso, en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es un placer tenerte también, Marcela. Bueno, también tenés un PhD en economía de Yale y sos economista de la Universidad de los Andes. Vamos teniendo representación institucional de trayectorias y de distintas partes de la región, gracias a esta mesa que hoy nos acompaña. Julián Mesina, estás acá también, economista principal, pero del Departamento de Investigación del BID, y bueno, trabajaste con el Banco Mundial, el Banco Central, y has sido docente de tantas universidades que no las voy a nombrar hoy, pero gracias, con PhD del Instituto Universitario Europeo. Y Mauricio de Rosa, docente investigador del Instituto de Economía de la UDELAR, miembros de la Red Sur también, y Research Fellow del World Inequality Lab de la Paris School of Economics, donde estás cursando el doctorado en tema de distribución y riqueza en América Latina, que traeremos seguramente bajo la supervisión de Piketty y Alberedo. Creo que nos vamos a divertir, gracias por hacerse el rato. Quienes estén almorzando con nosotros, bueno, espero que puedan formar parte. Se podrán a lo largo de la mesa tirar preguntas y comentarios en el chat de YouTube, los invitamos a ir colocándolas a quienes nos siguen, y ahora queríamos empezar con una primera ronda de preguntas más generales vinculadas con esta introducción que nos hacía Ramiro, y en definitiva, sabiendo que todas las transformaciones tecnológicas, más allá de las calificaciones que hagamos sobre las que empezaba a ahondar Ramiro, suelen dejar ganadores y perdedores. Esto lo hemos dicho mucho en los últimos años, cuando hablábamos de los procesos de integración regional, o sea, en los distintos periodos de transformaciones hemos hablado que hay ganadores y perdedores, y que esto se puede manifestar de distintas formas, entre ellas, evidentemente, la desigualdad. También llevamos varias décadas discutiendo las brechas o las trampas de la desigualdad, de la productividad o de la innovación en la región, y los distintos caminos, ¿no?, para poder sortearlas o destrabarlas o transformarlas. Hoy, a la luz de la respuesta del COVID, como decía Ramiro, para mucha gente el futuro ya es hoy, porque de alguna forma, con las complejidades que nos está instalando y este tipo de cambio civilizatorio del que hablamos, aceleró muchos de los procesos, ¿no? Muchos de los híbridos en el mundo y el mercado del trabajo, no necesariamente reflejados en nueva normativa laboral, en algunos casos sí, nos llevaron a, por ejemplo, hoy estar todos acá en línea. Quizás si esto hubiera sido hace un año y medio, nos hubiéramos encontrado físicamente a hacer este ciclo de diálogos y de mesas redondas. Y bueno, esto evidentemente tiene eficiencias, tiene externalidades positivas, pero también de las negativas, y genera nuevas presiones para adaptar las sociedades, la protección social, el mercado del trabajo, la propia economía de plataforma a la que nos estamos de alguna forma naturalizando en un camino rápido. Acá la primera pregunta de ronda general, capaz que podemos empezar contigo, Mauricio, si te parece, tenía que ver, y vamos a ir escuchándolos a todos en estas rondas más generales, y después entrar más a fondo en sus investigaciones y sus últimas publicaciones, para de ahí sacar la narrativa, como decía Ramiro. Mauricio, desde tu experiencia, ¿cuáles son las principales preguntas y respuestas en esta clave más amplia de pensar el futuro del trabajo y la desigualdad en América Latina? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en esta actividad. Es un verdadero gusto, obviamente, estar acá. He venido, aparte, siguiendo las mesas anteriores y he aprendido muchísimo. La verdad, súper interesante. Y en particular el enfoque que se le ha dado de procurar trascender las pequeñas piezas de evidencia y construir una narrativa general colectiva, me parece que es súper potente, y por lo tanto me entusiasma muchísimo poder intentar hacer una contribución en ese sentido. Y también está interesante la pregunta, esta especie como de meta pregunta, una pregunta sobre la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? En un mundo tan complejo, con unos fenómenos sociales, tecnológicos, económicos tan complejos, es importante por lo menos intentar formular adecuadamente la pregunta.
Ahí nos jugamos buena parte del partido, así que me parece que es bien interesante. Y digamos, mi lectura de la investigación en torno a estos temas y de discusión académica y de política pública es que es un debate centrado en buena medida y por buenas razones en el mundo del trabajo, ¿no? Y digo por buenas razones porque es muy claro que para la vasta mayoría de la población latinoamericana, al menos, pero también mundial, digamos, la desigualdad se juega en el reino del salario, ¿sí? En el reino del mundo del trabajo. También allí se juega buena parte del partido sobre pasividad, sobre pensiones. Entonces, entender qué es lo que sucede en esa parte de la distribución del ingreso es una clave del asunto. Así que la discusión se haya centrado en esos puntos es muy razonable. Recordemos que hay esencialmente dos mundos siempre en lo distributivo, ¿no? Está el mundo del 99%, donde para el grueso de la población los salarios, las jubilaciones, las transferencias monetarias son la clave para entender la distribución. Y después hay un mundo de 1% que es distinto, más complejo. Hay una discusión enorme sobre qué caracteriza este 1%, qué tipo de ingresos perciben, y no solo por un tema contable, sino para entender cuál es su rol en el proceso productivo y distributivo. Y bueno, para países desarrollados, digamos, está en discusión, ¿no? Hay una discusión ahora en curso muy fascinante sobre qué caracteriza este 1%. En Estados Unidos, por ejemplo, están Smith y Kopsuk de un lado diciendo que en realidad es ingresos laborales, disfrazados de ingresos por capital. Después están Piketty, Saez, Zuckman por el otro diciendo que en realidad es capital puro y duro. Hay todo un debate allí, pero digamos, eso en América Latina es bastante más claro. Toda la investigación reciente de Morgan para Brasil, de Flores para Chile, de Alvarado para Argentina, de Londoño para Colombia. Hay una cantidad incluso la investigación que hemos hecho con Andrea Gorito, Gabriel Burdín, que estuvo en la mesa ayer, Joan Vilá y yo para acá, para Uruguay, muestra que en realidad en este 1% los ingresos por capital son los que predominan, los que dan forma y explican esos ingresos. Pero es cierto que para el 99% de la población, el ingreso es ingreso salarial. Entonces, discutir qué pasa ahí en ese terreno es clave. Entonces, en ese sentido, me parece que está bien formulada la pregunta y es correcta, aunque va a haber que complementarla, me parece. Y la discusión ya se ha dado, y me parece que sobre todo recomiendo enfáticamente a todos los que estén viendo esto que se refieran a la mesa de ayer de instituciones, que fue muy interesante, pero también al resto de las mesas, que discutieron los temas. Y acá en esencia, digamos, supongo que el resto de los compañeros y las compañeras van a abordar este tema, pero la discusión central es, digamos, si el cambio tecnológico, si la automatización en particular, va a crear más puestos de trabajo de los que destruye, en qué plazos y con qué tipo de demanda, por qué calificaciones. Digamos, ahí se juega buena parte del partido. ¿Qué tipo de efectos va a tener sobre el mercado de trabajo? Eso sumado a las dimensiones particulares que hay que considerar en América Latina, que es un continente, como se mencionó, extremadamente desigual, con debilidades institucionales muy marcadas y además, y esto es muy importante y lo voy a seguramente intentar retomar más adelante, con una dependencia tecnológica superlativa. O sea, tenemos una dependencia tecnológica verdaderamente muy importante, que eso estructura, digamos, todo el debate sobre cuáles son los efectos de la automatización sobre la desigualdad. Allí, desde el punto de vista del relato, me pareció muy interesante lo que decía Abel Burdín, y que ahora Ramiro también mencionó en un momento, esto del riesgo de caer en esta suerte como de ansiedad tecnológica sobre el cambio, que vinculado con una retórica desreguladora, ese binomio es potencialmente muy peligroso para lo distributivo, puede ser muy, muy regresivo. O sea, anunciar un cambio cataclísmico, ¿no? Que una automatización que va a destruir enorme cantidad de puestos de trabajo, entonces por lo tanto lo que hay que hacer es desregular para prevenir esa destrucción de puestos de trabajo, bueno, puede tener consecuencias devastadoras para la desigualdad. Entonces, esto es un riesgo, este binomio, desde el punto de vista del relato, es un riesgo ciertamente, pero también es un riesgo, digamos, asumir que va a estar todo bien y que en el largo plazo se van a crear más puestos que se destruyen. Primero porque el plazo acá es relevante, y sobre esto me voy a referir más adelante, si puedo de repente en alguna otra intervención, pero además porque tengamos cuidado que no nos pase como aquello del pavo inductivista de Russell, porque haya pasado varias veces en la historia que hubo cambios tecnológicos y que en realidad al final se crearon más puestos que se destruyeron, no asumamos por eso que esta vez va a ser igual, ¿sí? Puede ser que salgamos a la granja esperando un día soleado y que nos terminen cortando la cabeza. Así que tenemos que ser, digamos, ser muy cuidadosos con esto. Y yo creo que todo esto llama como a ser muy modestos, me parece, con las conclusiones que podemos extraer y con qué tan categóricos somos a la hora de establecer lo que puede estar pasando con la desigualdad, lo que puede llegar a pasar
en un proceso que aún no ha tomado como todo su potencial en la región. Pero quiero, para complementar la pregunta, digamos, quiero referirme a un tema que si bien está un poco por fuera del futuro del trabajo, sí está íntimamente relacionado. ¿Qué es lo que pasa con la otra parte de la ecuación? Es como el elefante en la habitación acá que estamos como obviando, que es el capital, ¿sí? Porque el capital es un jugador muy relevante que en un proceso de automatización, justamente, si eventualmente sucede y considerando que puede haber distintas velocidades y demás, es un jugador central. Que la economía y nuestra disciplina ha sido, digamos, increíblemente eficiente en visibilizarlo, en invisibilizar lo que sucede con el capital. Yo creo que hay muchas explicaciones para esto. Hay una que es, digamos, teórica, que es que nuestros modelos canónicos de crecimiento económico, distributivos, de macrodistribución, son completamente incapaces de dar una respuesta adecuada sobre qué pasa con la macrodistribución del ingreso, con la distribución entre capital y trabajo. Recordemos que hubo un debate a gran escala bíblico en las décadas de 60 y 70 entre el debate de los Cambridge, ¿no? de las controversias del capital, en el cual se puso en cuestión justamente que se pudiera medir simultáneamente, o sea, que se pudiera establecer cuál es la remuneración del capital y por lo tanto cómo es la distribución de los ingresos. Y los modelos canónicos nuestros, los que usamos habitualmente para pensar crecimiento económico de largo plazo, no permiten discutir adecuadamente la distribución de los ingresos. Esto no es que lo diga yo, que soy un pinche nadie, lo dice el propio Solow, ¿sí? Lo admite que fueron derrotados teóricamente y que no es posible establecer un modelo de macroeconómico tradicional, una discusión adecuada sobre la distribución del ingreso. Entonces no estamos equipados teóricamente para hacerlo, para hablar de capital y distribución del ingreso, pero tampoco empíricamente, y con eso ya voy cerrando esta primera intervención para no robar más tiempo, pero empíricamente tenemos serias dificultades para entender qué pasa con el capital. Sabemos que las encuestas de hogares, que son los instrumentos que habitualmente usamos para medir la desigualdad, captan muy bien lo que pasa con el 99% y con el reinado del salario, pero no con el capital. Pero incluso cuando corregimos las encuestas de hogares con registros tributarios, esta nueva literatura que ha surgido en los últimos años, se ve que aparece un mundo nuevo, pero incluso así, las brechas que estamos encontrando, y acá estamos trabajando mucho con Facundo Lovaredo, Mark Morgan e Ignacio Flores en el World Inequality Lab, estamos encontrando brechas inmensas de ingresos entre encuestas de hogares e incluso encuestas corregidas y ingresos de los hogares de cuentas nacionales y mucho más con el ingreso nacional. Brechas del 50% del ingreso nacional, o sea, de cantidades de dinero ridículas. Entonces, independientemente de cómo uno después haga para combinar estas fuentes de información, lo cierto es que hay cantidades enormes de ingresos, que buena parte de eso responde a ingresos por capital, que son justamente los ingresos que son los que se van a ver fuertemente afectados si hay un proceso de automatización fuerte, que reduzca el salario, que destruya puestos de trabajo. Esas ganancias de productividad van a ser ganadas, van a ser capturadas por alguien que va a ser justamente los dueños del capital, se va a traducir eso en una distribución funcional del ingreso, y ahí tenemos problemas enormes para captar estos ingresos, y los instrumentos que usamos para medir desigualdad obvian toda esta parte de la película, y entonces también tenemos, además de las dificultades teóricas, dificultades empíricas para tratar esta discusión. Entonces me parece que, ya para cerrar, que a la discusión de qué pasa con la desigualdad en el mundo del trabajo hay que sí o sí complementarla con la discusión de qué pasa con el capital, porque podemos caer en el error, sino que incluso viendo una reducción de la desigualdad por algún efecto que me parece milagroso, porque soy poco optimista con esto, pero si la desigualdad se reduce en el mundo del trabajo, incluso lo observamos y la medimos, puede estar pasando que seamos un caso extremo de aquel chiste del economista que busca la llave abajo del farol, que estemos mirando lo que podemos mirar y nos estamos perdiendo todo el resto de la discusión que puede ser bien relevante. Gracias, Mauricio. La metáfora la hizo Ñopo también en una de las mesas previas, ¿no? De que se les perdía la llave, pero la buscábamos donde había luz. Bueno, y claro, además de las dificultades empíricas y metodológicas o teóricas, también están los temas de voluntad política, de donde se presta atención cuando se discuten las reformas de política pública en este sentido, y que, bueno, por alguna razón ese 1%, hay cambios en el ecosistema en este momento, solamente mirando al norte de nuestro continente, está cambiando la discusión, pero bueno, efectivamente tenemos desafíos por todos lados. Y en este sentido, cuando estamos problematizando, como lo hacías recién, Mauricio, los hallazgos y la narrativa, bueno, recién lo vinculabas obviamente
con el capital por su rol central, pero en cuanto a cambio tecnológico e impacto en el mercado, Julián, te voy preguntando a vos, ¿no? Esta narrativa que vemos en los países desarrollados y que de alguna forma es el mainstreaming cuando discutimos estos temas, ¿cómo la ves desde nuestra región? ¿Son relevantes estas discusiones? ¿Qué rescatarías principalmente o cuáles ves como así, en esta primera introducción más general, como las principales diferencias? Hola Cecilia, bueno, muchas gracias. En todo caso, quería primero agradecerles por la posibilidad de participar en este interesantísimo debate. La pregunta es muy relevante porque muchas veces, un poco siguiendo con ese símil de mirar en aquellos lugares donde sabemos cómo mirar, hemos transportado algunas de las métodos, las metodologías y las preguntas que se estaban haciendo en el mundo desarrollado en nuestros países, para saber hasta dónde podíamos llegar, digamos, con estos métodos y estas preguntas. Evidentemente es muy relevante la investigación que se está haciendo en el norte, la investigación que se está haciendo en el mundo desarrollado sobre desigualdad y cambio tecnológico para nuestra región. Si miramos un poquito cómo ha evolucionado esa discusión, los elementos que están en esa discusión van a estar muy presentes en la discusión que vamos a tener sobre qué es lo que está pasando en América Latina. Pero van a faltar otros a los que me voy a referir en un momento. Pero si miramos un poquito cómo ha evolucionado esa discusión, digamos, la discusión empieza sobre todo en los años 80 en los países desarrollados, donde se empieza a observar, y finales de los 80, primero de los 90, se empieza a observar el aumento de la desigualdad y se empieza a intentar entender cuáles pueden haber sido los determinantes de este aumento de la desigualdad, y el cambio tecnológico enseguida aparece con la introducción de las primeras computadoras, aparece como uno de los elementos fundamentales explicativos. Pero enseguida esa discusión se abre, ¿no? Porque como bien sabes, el mundo de entender los cambios sociales es mucho más complejo que la simplificación a solamente un factor explicativo, y las cosas tienden a ocurrir a la vez, y es difícil separarlas en este mundo tan macro de entender qué es lo que está pasando con la desigualdad. Entonces enseguida se introduce un debate sobre qué es lo que pasó, por lo menos en Estados Unidos, con las instituciones, qué es lo que pasó con el salario mínimo, qué es lo que pasó con los sindicatos, en Estados Unidos y en Inglaterra, con Thatcher y Reagan, y los cambios políticos y ideológicos también que se introdujeron durante ese periodo. En paralelo también hay discusión sobre qué es lo que está pasando con las habilidades, porque claramente la desigualdad tiene que ver con la distribución de habilidades, la distribución de educación en la población y cómo eso ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, la famosa carrera entre la tecnología y la educación que dio lugar al libro de Katz y Golding, pero que estaba mucho más atrás ya en la literatura. Después, en los primeros 2000, empezamos a tener una visión del cambio tecnológico muchísimo más fina. Pasamos a dejar de pensar tanto el cambio tecnológico. Hablábamos antes sobre los discursos, ¿no? En los discursos populares, el cambio tecnológico es un destructor o es un creador de empleos. Y cada vez empezamos a entender más que lo que crea y destruye es parte de esos empleos, transforma esos empleos, transforma la introducción del cajero automático, del ATM, transforma el empleo bancario, no necesariamente destruye empleo, sino paradójicamente cuando se introdujeron los ATMs se generó empleo en el sector bancario porque básicamente se liberó un montón de gente que estaba contando plata y se generaron un montón de nuevas necesidades que estos trabajadores que estaban, o quizá otros trabajadores que los sustituyeron, que estaban contando la plata, empezaron a hacer otro tipo de actividades. Entonces pasamos de pensar en un mundo en el cual el cambio tecnológico
desemplea a la gente o emplea a la gente, a un mundo más en el cual el cambio tecnológico es transformador del trabajo, de la manera en la que trabajamos. Y evidentemente, por primera vez, lo introducimos de una manera mucho más clara en el tema de la distribución de la renta, cómo el cambio tecnológico afecta a la distribución de la renta. Y si ya llegamos a los últimos años, también por una cuestión de, quizá, muchas veces a mí me gusta cuando uno hace un análisis y se hace ciertas preguntas, realmente de alguna manera también está expresando cuáles son sus prioridades desde un punto de vista más ideológico. Entonces, no es una casualidad que solamente en los últimos 10 años, o menos, en los últimos 5 o 6 años, ha entrado con fuerza una discusión que es la discusión de la concentración en los mercados, qué es lo que está pasando con los mercados de productos y a través de ese mecanismo, que es una discusión que existió en los años 80 y con la liberalización de los mercados, la desregulación, etcétera, y desapareció prácticamente de la literatura que hablaba sobre distribución de la renta hasta los últimos años, ¿no? Entonces, todos estos elementos claramente son elementos de la discusión en América Latina. Si pensamos en América Latina, pensamos en una región donde los salarios mínimos son importantes y van a tener un rol importante en la distribución de la renta, y entender qué rol ha tenido el salario mínimo va a ser importante. Es una región donde hubo cambio tecnológico, ya hubo un cambio tecnológico importante con la liberalización de los años de los 90, que permitió la introducción de algunas tecnologías que los sectores protegidos no tenían los incentivos o ni siquiera tenían la capacidad, porque básicamente hubo una caída de precios muy importante de la tecnología y hubo un cambio tecnológico, una primera ola de cambio tecnológico en los 90, principios de los 2000, siguiendo esta liberalización. Ahora, cuando pensamos en cambio tecnológico, pensamos mucho en robots y en inteligencia artificial, y esta es una parte que efectivamente no está llegando todavía o está llegando muy tímidamente a América Latina, pero eso no quiere decir que el cambio tecnológico global no esté afectando a la distribución de la renta y al empleo en América Latina, porque las ganancias de productividad en aquellos países que introducen esos robots y esas tecnologías se traducen en cambios en la demanda de empleo en nuestros países, por ejemplo. Pero la discusión sobre, por ejemplo, competencia en los mercados es una discusión que es relativamente nueva en la literatura internacional, pero es difícil entender la desigualdad elevada de partida de América Latina sin introducir un poco más y entender un poco más qué es lo que pasa en los mercados. Y Marcela seguro que va a hablar más adelante del tema, sobre la fragmentación de nuestros mercados y la estructura productiva de nuestros países, la pequeñez de nuestras empresas, etc. Entonces, hay muchas dimensiones que están en la discusión internacional que son de suma relevancia, aunque evidentemente tienen que ser traducidas a las realidades de nuestros países. Yo creo que hay dos aspectos que no son centrales en la discusión internacional, pero que son muy relevantes para entender la desigualdad en América Latina. Uno de ellos ya lo he mencionado, es el de la microempresa y la informalidad, que es un tema central en nuestra región y en general en el mundo en desarrollo, y que tiene evidentemente consecuencias para la desigualdad que yo creo que no terminamos de entender todavía del todo. Y el segundo es el tema de los bienes comercializables versus no comercializables, en particular las materias primas. Nuestra región es una región fundamentalmente exportadora de materias primas, y lo que pasa con las materias primas, como vimos en los 2000, y seguro que vamos a tener más oportunidad de charlar más adelante, tuvo un impacto muy importante sobre la desigualdad de los salarios y la desigualdad en general. Entonces sí, yo creo que la discusión internacional es relevantísima para lo que vamos a discutir y para entender qué es lo que pasa en América Latina, pero hay que adaptarla y hay que introducir elementos nuevos que son elementos diferenciadores de nuestra región.
Muchas gracias, Julián, por repreguntar la pregunta y conectar el debate global con cómo lo tenemos que repensar desde la región. Y abro el micrófono también a Marcela o Lourdes, si sobre estas preguntas o metapreguntas, como decía Mauricio, iniciales y por alusión, Marcela, capaz que querés reaccionar antes de entrar en preguntas más específicas y referirnos a sus últimas publicaciones. Marcela o Lourdes, si quieren. Adelante. Me encantaría reaccionar. Si vamos a hablar de desigualdad, yo creo que tenemos que platanizar un poco más la conversación. Yo francamente creo que la automatización y el futuro del trabajo que tiene que ver con desarrollo tecnológico afecta todavía a una parte pequeña de nuestras economías, entendida como automatización y no como digitalización. Digamos que la digitalización tal vez es más abarcante y ahora hablamos de eso, pero creo que el buen funcionamiento de los mercados laborales es uno de los elementos críticos para que podamos tener sociedades más igualitarias y más productivas, y creo que no funcionan bien. Y creo que los problemas que tienen son problemas bastante locales, que no existen en el mundo desarrollado. Yo quiero mencionar algunos de ellos. El primero es que tenemos un porcentaje muy grande de capital humano desaprovechado por baja participación laboral. Las mujeres no participamos igual que los hombres en los mercados. Las poblaciones LGTBI más están discriminadas en general en sus vidas y en particular de los mercados laborales. Si el capital humano y el talento están bien distribuidos al momento de nacer, pues la región de América Latina y el Caribe desaprovecha potencial de crecimiento. Y hay ahí, digamos, todas unas vías de discusión de política pública, si se quiere, para pensar uno cómo cierra esas brechas. Ese es un elemento. El otro es el que trajo a la mesa Julián, que gracias por traerlo, Julián. Yo creo que una de las cosas de las que tenemos que estar hablando es de esta configuración atípica de nuestros sectores productivos que está directamente relacionada con el funcionar de los mercados laborales. Tenemos un porcentaje muy alto de población en el autoempleo, tenemos un porcentaje muy alto de la población en firmas chiquititas de muy baja productividad, con consecuencias para el ingreso de los trabajadores, pero también con consecuencias importantes sobre el crecimiento productivo y la distribución de ingresos. Y luego tenemos unas poquitas firmas gigantescas, que en esto, digamos, es interesante cómo conecta la conversación nuestra con la conversación que está dando el mundo desarrollado. El mundo desarrollado está preocupado porque está viendo unos niveles de poder de mercado y de concentración elevarse en el tiempo y, digamos, relaciona con eso la idea de que hay unos grupos, ese 1% cada vez enriqueciéndose más. Cuando uno hace mediciones de poder de mercado en la región, en los países que se puede, esto sale un ejercicio grande que hicimos con Marcela Eslava, colega y economista que seguramente muchos de ustedes conocen, para varios países, en un background paper del informe regional del PNUD que lanzamos el 22 de junio pasado. Lo que encontramos es que los mercados latinoamericanos funcionan de por sí con unos niveles altísimos de poder de mercado. Es casi como que el mundo desarrollado está convergiendo y preocupado de converger a niveles donde nosotros ya estamos. Tenemos unos mercados que funcionan con altísima concentración, donde unas poquitas firmas son responsables de una gran parte del ingreso y con una preocupación muy grande que surge, y es que encontramos que en efecto esas firmas grandotas son las más productivas. Tenemos una desigualdad en la distribución de productividad, y uno dijera una frase terrible, es que si fuera por productividad pura, los mercados nuestros deberían estar todavía en menos manos, porque la cola inmensa de las empresas chiquititas y de los chiquititos es muy poco productivo. Es un mensaje aterrador, porque esas empresas grandotas nuestras no necesariamente son competitivas en los mercados internacionales, ni tienen, digamos, la misma productividad que sus pares en el resto del mundo. Simplemente somos como una, ¿cómo se dice? Una cabeza de ratón, es que dicen, no, una cola de león, al revés. ¿Qué preocupa ahí? Nosotros vemos a nuestros gobiernos y en general al push de política tratando de hablar de emprendimiento y de cómo acompañamos a esos chiquititos para que creen negocios. Yo creo que eso lo hemos equivocado totalmente. Estamos generando un sector productivo que tiene implícito un nivel alto de productividad. Y la tercera cosa que nos pasa es que tenemos a un porcentaje muy alto de la población cubierto por sistemas de seguridad social no contributivos, que los protegen frente a los riesgos de salud, longevidad, etcétera, que no los protegen frente al riesgo de desempleo. Eso lo vimos ahorita durante la pandemia.
en esencia porque no logramos incluirlos en los sistemas contributivos. Es la población que llamamos informal. Lo que nosotros estamos encontrando con mucho dolor es que el porcentaje de trabajadores informales que no lo son porque están por fuera de la legalidad es un porcentaje bajo de la informalidad y que la mayor parte simplemente está excluida. Tenemos unos marcos legales que han excluido a gran parte de la población de los sistemas de protección social y que mandan una serie de distorsiones a los mercados, que es una parte de la razón por la cual los mercados productivos están estructurados de esa manera tan rara, donde las firmas tienen como impuestos para crecer y las personas tienen subsidios para permanecer en la informalidad. Yo creo que esos son los temas críticos de los que debemos estar hablando. Cuando pensamos en innovación y en tecnología, por supuesto, digamos, y a esto ha salido también, es otra de las cosas que ha quedado clarísima durante la pandemia, el tema de que no estamos en igualdad de condiciones en conectividad y en capacidad de trabajo digital es gigantesco. En Latinobarómetro, que salió a fines del año pasado, a campo, lo que uno encuentra es que el 33% de los hogares de la región tenían acceso a Internet, pero que esto es súper desigual a lo largo de la distribución de ingresos. 71% del 20% más rico lo tenía, algo así como 22% entre los más pobres. Entonces, encaramos un momento de crisis desde un momento, digamos, desde unas condiciones de tremenda desigualdad y, digamos, de cara al futuro del trabajo, uno de los retos gigantes es que por lo menos la gente tenga el mismo nivel de conectividad y de entrenamiento y capacidad para utilizarla. Por detrás de la productividad y la desigualdad, y creo que también tenemos que hablar de eso y con eso cierro, está la mala calidad de nuestros sistemas educativos. Es como el voto porque habláramos de cómo hablar de coberturas universales, de sistemas de aseguramiento, para que no haya mercados distorsionados, cómo hablamos de política de competencia, de agencias de competencia que funcionen bien, que de alguna manera contengan el poder de monopolio en todas sus dimensiones perversas, donde hay interferencia en política pública para perpetuar unas situaciones de excesiva concentración, y cómo hablamos de sistemas educativos y de formación que permitan a la gente realmente no solamente entrenarse en habilidades, sino ser capaz de aprender para reincorporarse cuando lleguen las nuevas formas de trabajo. Bueno, muchas gracias, Marcela. Y una de las preguntas que estaba colocando Ramiro en el chat, justamente con estas empresas con poder de mercado que presionan para mantener el statu quo, creo que ya la contestaste a medida que ibas hablando. Y bueno, conectamos efectivamente en esta reflexión que agregás recién el debate con habilidades e instituciones que fuimos escuchando en estos días en los diálogos y que están totalmente vinculados también con el debate de la desigualdad. Hace unos años hablábamos que con 12 años de formación era una estrategia para salir de educación formal, era, ¿no?, una estrategia que ayudaba a la salida de la pobreza en la región. Hoy mismo podíamos leer cómo Biden decía, bueno, ya no alcanza con esos años, tenemos que extender, con toda la discusión también que se está dando a nivel global de cuidados y bueno, y el rol regulatorio y el rol del Estado en la era COVID, que bueno, resignifica mucho de los viejos debates, ¿no? Probablemente muchos me digan, estos eran debates que siempre tuvimos, solo que se recolocan y resignifican. Y bueno, y nos quedamos preocupados, y para seguir escuchándote volveremos sobre el IDH, Marcela, en un par de minutos, sobre esa frase dura que colocaste, porque bueno, si bien sabemos que la concentración aumenta la productividad, también sabemos que los spillovers de eso en relación a desigualdad no funcionan en la región, y por lo pronto no son automáticos. Y bueno, hay mucho malestar en muchos de nuestros países en la calle por este descontento, en gran medida vinculado con la concentración, vinculado con el statu quo de privilegios percibidos muchas veces, ¿no?, como unos pocos, esto de la cultura del privilegio, que todavía está muy instalado en nuestros países, y de alguna forma, por supuesto, la crisis del COVID-19 o el mal manejo de la crisis vino a exacerbar estas desigualdades previas o estos dilemas que ya teníamos en nuestras sociedades previamente. Y acá voy a hacer de vuelta la ronda, y Lourdes, cuando quieras sumarte en las preguntas regionales, si querés reaccionar.
Sí, muy bien. Muchas gracias. Hola a todos. Encantada de participar en este diálogo y ya Marcela empezaba a hablar un poco precisamente de la desigualdad de género, que si hablamos de desigualdad, obviamente América Latina es una región donde la desigualdad entre individuos en términos de ingreso es una de las más altas. También la desigualdad en términos de las brechas existentes entre mujeres y varones. En ese sentido, en términos de las oportunidades económicas, por ejemplo, la participación de las mujeres en el trabajo remunerado es una de las más bajas, digamos, la brecha con los hombres es una de las más grandes en el mundo. Países de Centroamérica, México incluso, con hasta entre 20 y 30 puntos porcentuales de diferencia en la participación laboral de hombres y mujeres. Entonces, creo que cuando pensamos en los efectos distributivos del cambio tecnológico, claramente tenemos que tomar en cuenta esa dimensión, digamos, de la desigualdad horizontal. Por ejemplo, hacíamos un ejercicio con mi colega Nacho Apela y con Gonzalo Zunino en Uruguay, tratando de descomponer el efecto precio y el efecto composición del cambio tecnológico en Uruguay. Nos damos cuenta que es totalmente diferente para mujeres y para varones, por cómo ha cambiado la participación en nuestro periodo de análisis en los últimos 20 años, antes de COVID, por supuesto, por todo lo que implica la participación desigual, pero los retornos desiguales también para las mujeres. Entonces, ahí hablando un poco de narrativa, creo que ayuda, por ejemplo, a estructurar, a organizar un poco, verlo con el enfoque de los activos y pensar, bueno, primero, ¿cuáles son las oportunidades y las restricciones para la acumulación de activos? Diferencialmente entre hombres y mujeres. Y estos entendidos ampliamente como el capital físico, el capital humano, el capital social, para que el cambio tecnológico sea inclusivo. Y ahí totalmente de acuerdo con Mauricio en el sentido de que el capital físico nos cuesta mucho decir algo porque no tenemos datos, porque no tenemos, digamos, la complejización teórica a la mano para poder responderlo. Lo hacemos mucho más para el capital humano y ahí vemos, por ejemplo, que las brechas en muchos de los países de la región se han cerrado en términos de acumulación de escolaridad, de asistencia, pero luego hay una alta segregación en términos de dónde participan las mujeres, tanto en las ocupaciones y los sectores económicos, que es muy relevante para el cambio tecnológico, y también en términos de lo que decía Marcela ya, las firmas, la productividad de las firmas, el sector formal o informal, que determina también mucho en términos de los retornos. Después, ¿cómo pueden utilizar ese capital adquirido mujeres y hombres diferencialmente en el mercado, ¿no? ¿Cuáles son las restricciones, las oportunidades para que el cambio tecnológico sea inclusivo, dadas esas dinámicas en los mercados? Y bueno, ahí ya los colegas han hablado, digamos, en términos de la concentración de mercados, la regulación, etcétera. Creo que ahí, simplemente y para quizá ampliar más en una siguiente intervención, el tiempo, que es finito para todos, y la sobredemanda que viene de los factores culturales y sociales, del tiempo de las mujeres para las tareas domésticas y para las tareas de cuidado. Ahí ya hubo una pequeña, digamos, revolución tecnológica en el sentido de sí permitir bajar el tiempo de las tareas domésticas con toda la cuestión de electrodomésticos, etcétera, a la cual también una gran población en nuestra región no tiene todavía acceso y entonces, bueno, esa es otra discusión. Pero en términos de los cuidados, es, creo, uno de los temas centrales porque cómo hay cambio tecnológico para cambiar el tiempo que se requiere para cuidar a los menores, a las personas enfermas, es más difícil y entonces ahí la reflexión sería, ¿qué estamos pensando sobre esos trabajos? ¿Son acaso complementarios a el cambio tecnológico de manera que quien pudiera disfrutar, digamos, de los cambios en bienestar del cambio tecnológico, tendría que venir acompañado con quien pudiera terciarizar o aligerar
digamos, los cambios, las tareas de cuidado, por lo menos balancear, digamos, en términos de los hogares. Y finalmente, los retornos, ¿no? En el sentido de cuáles son las dinámicas en términos de los retornos diferenciales a hombres y mujeres que hacen que el cambio tecnológico no tiene los mismos efectos, digamos, de género, y que las carreras mejor pagadas, por ejemplo, un reciente estudio en Argentina muestra, también son las que tienen la participación menor de mujeres en términos de la formación universitaria y las brechas más amplias en términos de remuneración. Entonces, creo que toda esta reflexión de dónde partimos en la región en términos de la desigualdad de género, y cómo el cambio tecnológico, como nos ha mostrado la pandemia, puede ser que no esté ayudando a reducir esas brechas, sino más bien que las refuerce, concentrándonos por ahora en la parte laboral, y ojalá avanzar en términos de tener más datos sobre capital, sobre firmas, sobre las dinámicas de las firmas, que también es un área donde los microeconomistas creo que quisiéramos aportar mucho más, pero las fuentes de datos todavía nos ofrecen mucho menos que, por ejemplo, las encuestas de hogares. Y dejo entonces aquí mi participación para seguir en una próxima ronda. Gracias. Gracias, Lourdes. Y vamos a volver con cuidados y el marco integrado que has venido trabajando tú también, y bueno, y cómo se vincula con esta dimensión de la brecha de género, tanto vinculada al mercado de trabajo como al cambio tecnológico, y estas intersecciones que estamos decodificando de vuelta en el marco del COVID-19, porque eran crisis preexistentes, pero que claro, se ponen en total evidencia, y además el impacto en este último año y medio en lo que es el trabajo de las mujeres en toda la región ha sido mucho más marcado. Ayer, sorprendentemente, digo porque no es el tipo de debate habitual, el presidente del Banco Central de Chile centraba una de sus presentaciones sobre este tema. Claro, hay quienes dirán, bueno, Chile es uno de los países que se ha enfrentado al malestar ciudadano por esta lógica de concentración de monopolios y de estructura de la economía que ustedes describían, y estas nuevas formas de movilización social o de protesta social en buena parte de nuestros países tienen cara de mujer y jóvenes, no solo porque han sido desplazados del mercado de trabajo en mayor medida por el impacto de la crisis, sino también porque, bueno, posiblemente están acarreando estas brechas estructurales previas. Y Mauricio, voy a conectar contigo porque en un debate hace un tiempo hablabas de este tema, justamente en cuanto al desempleo de las mujeres y de alguna manera cómo esta segregación del empleo de baja productividad y subremunerado, que es una realidad en toda la región. Decías, es un disparate desde el punto de vista de la eficiencia, el desarrollo productivo y el aprovechamiento tecnológico, y que si seguíamos así estaríamos perdiendo buena parte de nuestras potencialidades de crecimiento económico, que era un poco lo que escuchábamos también en las intervenciones anteriores. Y bueno, buena parte de las políticas o las estrategias para revertir esto pasan por el mercado de trabajo, como vos decías al principio, pero y hay mucho por hacer, pero también en otras dimensiones, y empezaste a tocar, pero bueno, ¿cuáles crees que podrían ser caminos o políticas promisorias para la reducción de esta desigualdad en la región? Y por supuesto, podés volver sobre los puntos que tocabas al principio más en profundidad. Sí, ahora que lo mencionaba, recuerdo ese debate, que justamente, creo que también Marcela un poco planteaba el punto ese, que es, o sea, tenemos la mitad de la población que está sobrecalificada en muchos casos en relación a, las mujeres están más calificadas que los varones, no solo es un problema de justicia distributiva, sino además de eficiencia económica, aprovechar ese capital humano para darle más potencialidad al crecimiento económico regional, eso en algunos países es muy claro, y además no solo tiene un potencial de crecimiento fenomenal, sino que tiene consecuencias distributivas bien marcadas. Hay un trabajo de Mayra Colache y Verónica Amarante, cuando estaban en CEPAL, que justamente hacían unas microsimulaciones sencillas, pero bien claras y muy potentes, donde lo que hacían era, simulaban que se cortaban las brechas se eliminaban las brechas de participación y después de la brecha salarial, y mostraron que digamos, para varios países de América Latina, y tenía un efecto muy potente el índice de Gini. Que hay algo así como 2, 3, 4 puntos dependiendo del país y la situación que se simulaba, pero digamos una caída muy sustantiva, no nos convierte
en Dinamarca, pero ciertamente una caída de 3 puntos del Gini es una cosa a considerar, así que allí hay un enorme potencial, no solo, como decía, de aprovechamiento tecnológico y de eficiencia, sino también distributivo muy marcado. Yo creo que acá, digamos, en términos de políticas públicas de reducción de la desigualdad y de cómo pararnos frente a estos cambios que todavía tenemos tanta incertidumbre, hay que intentar aprender de la experiencia internacional, de la experiencia regional, de qué es cuáles son las cosas que tienen que pasar para que caiga la desigualdad. Y ahí en realidad las noticias no son buenas, o por lo menos son bien desafiantes. Digamos, recordemos que las experiencias de caídas sustantivas de la desigualdad, digamos, de desplome de la desigualdad en otros países, han venido de la mano de catástrofes sociales. La gran nivelación de los países del norte vino asociada a la combinación en relativamente pocos años de Primera Guerra Mundial, crisis del 29 y Segunda Guerra Mundial. Destrucción de capital masivo, que fue lo que permitió, tanto físicamente como financieramente, fue lo que permitió reducir la desigualdad, y después un conjunto ahí sí de políticas públicas muy agresivas que deliberadamente tenían por objetivo contener la desigualdad, fue lo que logró mantener la desigualdad a niveles bajos en el norte hasta la década del 80. Pero digamos, la reducción de la desigualdad viene asociada a fenómenos muy complejos y de alto costo social y humano. Sin ir a extremos tan dramáticos, sabemos sí que para que haya una reducción de la desigualdad sustantiva, uno tiene que sí o sí poner en juego una amplia batería de políticas públicas que jueguen, digamos, en toda la línea de frente. Entonces, hay varios elementos que son centrales, pero que ninguno de ellos tomados aisladamente va a lograr ser la respuesta a todo esto. Por ejemplo, lo que decíamos recién, ¿no? La desigualdad de género. ¿Son centrales? Sí, son absolutamente centrales. Además de por el efecto distributivo, por cómo impacta en el indicador, por un tema de ético, ¿no? Y de justicia distributiva más elemental. Paréntesis, creo que es muy importante en toda esta discusión traer el componente normativo a jugar de las teorías de la justicia, porque nos estamos perdiendo en una parte importante del debate. Cierro el paréntesis. Entonces digo, ahí hay un elemento central para discutir. También educación, evidentemente. Sabemos que, y se venía discutiendo, que las enormes debilidades y las enormes desigualdades que hay desde el punto de vista del logro educativo en América Latina son parte esencial de la explicación de la desigualdad y su evolución, y van a ser, sin dudas, un componente central también ante la eventualidad de un cambio tecnológico que se acelere. Y eso está claro. Ahora, también sabemos, también por ejercicios de microsimulación que se han hecho en varios lugares, que incluso si lográramos tener una expansión masiva de logro educativo de la población, tampoco eso reduciría la desigualdad, no la eliminaría o no la llevaría a niveles razonables, por un conjunto de motivos. En primer lugar, por como el efecto de equilibrio general que eso tiene, que siempre es muy complejo, pero además porque tenemos el problema de la convexidad de los retornos de educación, es decir, este fenómeno de que cuando a veces las personas se forman más y ganan más años de educación, tiene un efecto más que proporcional en su ingreso, y a veces puede haber resultados paradójicos, en los cuales una expansión del logro educativo de la población, de los años de escolarización de la población, tiene un efecto distributivo negativo. Esto hay unos trabajos de Bourguignon que van en ese sentido. Digamos, hay igual muy buenas razones para hacer todos los esfuerzos posibles para expandir la escolarización de la población latinoamericana, pero sabemos también que tiene efectos distributivos que pueden ser complejos. Hay después, el otro gran frente que sin duda tenemos es en general de la capacidad redistributiva de los estados latinoamericanos, que sabemos que es muy pobre, está ampliamente documentado. La CEPAL ha hecho trabajo fenomenal en esto, pero también hay muchos otros estudios que muestran que el potencial de redistribución de los impuestos y transferencias de los países latinoamericanos es muy reducido. Esto combinado con una distribución pre-tax que está ridículamente concentrada, claro, es un combo que es muy difícil verdaderamente de abatir. Y finalmente, una dimensión de la que sabemos muy poquito, pero que es central, es la concentración de activos, ¿no? De patrimonio, que es una cosa que viene desde muy atrás, de la que tenemos muy poquita información, que sospechamos que hay una fuertísima concentración. Para los pocos países donde tenemos alguna evidencia, sabemos que la concentración del patrimonio es muy superior al ingreso, que ya es dramática. Entonces, digamos, tenemos un combo al que tenemos que atender en simultáneo en toda la línea de frente, y a la vez sumar también políticas de innovación que tengan un sesgo que permita
generar demanda en aquellos lugares donde precisamos generar demanda de mercado de trabajo. Entonces, a lo que voy con esto es, no pensemos nunca que una única política, creo que acá en esta mesa lo plantearía nunca en esos términos, pero a veces se plantea en el debate público que con tal o cual política uno logra desatar el nudo, y no es cierto. Ni la educación es suficiente, ni las políticas de innovación de tal o cual naturaleza son suficientes, ni la redistribución es suficiente, ni un impuesto a la herencia es suficiente. Necesitamos siempre pensar en el marco de una gran ofensiva en toda la línea de frente desde el punto de vista redistributivo, porque si no, no es posible generar una caída de la desigualdad grande. Y solamente un apunte para cerrar esta intervención. Recordemos que en este ciclo virtuoso de los primeros 15 años de América Latina, entre 2000 y 2015 aproximadamente, donde la desigualdad aparentemente se redujo fuertemente en buena parte del continente, tuvieron que pasar muchas cosas para que eso sucediera. Crecimiento económico muy fuerte, con un sesgo particular hacia demanda de trabajo poco calificado y con políticas redistributivas bastante agresivas. Y sin embargo, aún así, la evidencia que estamos encontrando ahora es que la desigualdad cayó, pero cayó sobre todo en ese 99%, y que hubo una estabilidad muy marcada de los grupos de altos ingresos. Entonces, bueno, digamos, este combo hace pensar que incluso cuando todo se dio a favor, logramos resultados positivos, pero que no fueron ni cerca de los deseables. Entonces, de vuelta, en un escenario de incertidumbre, políticas públicas en todo el arco, y siempre ante la duda, ofrecer políticas que sean en beneficio de los más vulnerables. Si tenemos incertidumbre, siempre hagamos la apuesta por la opción rawlsiana, digamos. Gracias por traer la opción rawlsiana que estaba implícita en buena parte de las discusiones y bueno, por supuesto con sus matices y discusiones detrás. En Naciones Unidas hay esas típicas siglas que vienen a sustituir largos años de debate y bibliografía, que es no dejar a nadie atrás, ¿no? Que se usa desde el 2015, pero que está, digamos, resumiendo de forma muy sintética y casi hipersimplificadora ese principio que colocaste de forma, primero como un paréntesis y ahora claramente en el cierre. Y vamos a volver después, Mauricio, si te parece, más adelante sobre el peso de la herencia en este sentido y poder escucharte un poco más. Pero quería pasarle de vuelta la posta a Julián y profundizar un poco en lo que son, digamos, tus hallazgos, todo tu trabajo vinculado justamente a los patrones de la desigualdad salarial en la región. ¿Cómo ves que ha influido la tecnología en ello? Digamos, retomando de lo que fue tu introducción más general. Y bueno, ¿cuáles son tus hallazgos en cuanto a polarización laboral en la región? Porque ahí también creo que tenemos mucho que seguir aprendiendo y discutiendo. Sí, gracias, Cecilia. Si puedo, a lo mejor, primero reaccionar rápidamente a un par de cosas que dijeron Marcela y Mauricio, que me parecieron muy importantes. Marcela trajo un punto que me parece fundamental y que ha quedado muy en evidencia durante la pandemia, y es el tema de la conectividad y las habilidades digitales en la región. Claramente estamos muy lejos de donde deberíamos estar, y eso nos pone en muchas dificultades para afrontar ese cambio tecnológico que se está por venir. Dicho esto, y conectando con lo que decía Mauricio, creo que estoy completamente de acuerdo en su visión holística. No va a bastar con reformas en un solo mercado para conseguir ganancias de reducción de desigualdad sostenibles en el tiempo, y tenemos que actuar en muchos mercados a la vez, pero pintaba un panorama un poco aterrador de todo lo que hay por hacer y todo lo que nos queda por hacer. Creo que hay una oportunidad espectacular en un ámbito, y quería traerlo a colación, y es como siempre pensamos en las nuevas tecnologías como algo que cambia el mercado de trabajo, pero cambia muchas otras áreas, y un área donde va a cambiar mucho las nuevas tecnologías es en educación. Tenemos unas brechas de habilidades, generamos unas brechas de habilidades tremendas con una educación pública que todavía deja
mucho que desear, y la tecnología creo que nos va a permitir, o es una tremenda oportunidad. Yo estoy ahora trabajando en un pequeño proyecto en Perú, a raíz de la pandemia y a raíz del aprendizaje desde la casa. Estamos poniendo en funcionamiento un aplicativo para aprender matemáticas que desarrolló Roberto Araya de la Universidad en Chile hace ya unos cuantos años. Lo trasladamos a Perú. Es un aplicativo bien sencillo para que los chicos jueguen aprendiendo matemáticas. A diferencia de otros aplicativos, está muy alineado con el currículum, es decir, no es una tecnología que sustituye al maestro, sino es una tecnología que intenta ayudar al maestro. Y hicimos algunos cálculos sobre los retornos a la inversión de este tipo de inversiones, y son enormes, porque verdaderamente una vez que uno desarrolla los aplicativos correctos, y estamos convencidos de que este es uno de los correctos, no necesariamente el único, la expansión es muy barata. Ponerlo en todas las escuelas es barato. Darles la capacitación que necesitan los maestros es barato. Y las posibilidades de aprendizaje y mejoras en términos de salario futuro son enormes. Lo que vimos en Chile es que los chicos que usan este aplicativo mejoran su desempeño en matemáticas después de un año en un 30%. Se cierra la brecha de aprendizajes entre los chicos de familias favorecidas y menos favorecidas en un 50%, solamente usando un aplicativo que es bastante sencillo, que motiva, que tiene juegos, etc. Esto es un ejemplo, pero básicamente el punto que quería hacer es que no solamente la tecnología introduce tremendos desafíos negativos con los cuales tendremos que lidiar, creo que también genera tremendas oportunidades, y ahí me preocupa muchísimo el tema de la conectividad y la brecha digital. Se pueden hacer cosas, se puede intentar buscar maneras en las cuales la conectividad requerida sea mínima, pero aún así un mínimo de conectividad es necesario para poder usar estos temas. Perdón por el preámbulo, pero quería un poquito retomar algunos de los temas que se estaba hablando. Yo creo que Mauricio habló un poquito y resumió algunos de los puntos de qué es lo que pasó en América Latina en los últimos 10, 15 años. Yo creo que es importante resaltar que lo que pasó en América Latina demuestra que bueno, como dice Piketty en sus libros, ¿no? El tema de la desigualdad es un tema que no es determinístico, depende mucho de lo que también uno haga. Y los gobiernos hicieron algunas cosas que estuvieron muy bien durante los últimos 15 años, que ayudaron a reducir la desigualdad. La introducción de las transferencias condicionadas, etcétera, claramente tuvo impacto sobre la desigualdad. Y después, efectivamente, durante los últimos 15 años tuvimos una mezcla de algunas cosas bien hechas y un poquito de suerte. Las cosas bien hechas tienen que ver con la expansión educativa. O sea, claramente la educación en América Latina era solamente educación para unos pocos, y cada vez se está universalizando de una manera mayor, con grandes déficits de calidad que yo espero que la tecnología pueda ayudar de alguna manera a cerrar. Evidentemente va a hacer falta más capital humano y pagarle mejor a los maestros. Hay muchas cosas que hay que hacer del lado de educación, pero creo que la tecnología abre algunas oportunidades. Entonces, la expansión educativa fue muy importante. Eso tuvo impacto sobre la reducción de la desigualdad a través de caídas de los retornos a la educación, pero se cerraron muchas brechas durante los últimos 15, 20 años. Se cerraron las brechas de los retornos a la experiencia, en parte de algo que no terminamos de entender del todo bien, qué es lo que está detrás de esa caída de los retornos a la experiencia, que fue muy fuerte, la experiencia laboral. El hecho de que los trabajadores mayores típicamente ganan más que los trabajadores jóvenes, se redujo muchísimo esa brecha. Se redujeron las brechas de género, a pesar de que siguen siendo unas brechas muy importantes, sobre todo en el lado de participación, pero se redujeron las brechas salariales de género. Se redujeron las brechas entre trabajadores informales y formales. En gran medida todo esto tuvo que ver, y por eso traía a colación en la primera intervención el boom de las materias primas. La caída fue mucho más fuerte en los países de Sudamérica, que son los países exportadores de materias primas. Hay varios mecanismos a través de los cuales se produjo esta caída, pero claramente se juntaron dos cosas.
Finalmente, la oferta de trabajo muy poco cualificado estaba en claro declive porque estábamos expandiendo las oportunidades educativas ya desde los años 90, pero mucho más en los 2000, y teníamos una demanda muy fuerte vinculada a ese boom de las materias primas de trabajo poco cualificado. Eso hizo que básicamente la brecha entre empleos poco cualificados y empleos más cualificados se reduzca muy significativamente. Pero volviendo a la política pública, algunos países también apoyaron este proceso de reducción de la desigualdad, aprovechando el boom de las materias primas para apoyar, por ejemplo, aumentando salarios mínimos en algunos lugares donde los salarios mínimos eran muy bajos o no suficientemente elevados, y con eso consiguieron, en el caso de Brasil, por ejemplo, que ese crecimiento económico fuese aún más inclusivo. La cuestión es cuán sostenible es esto y qué efectos puede tener en un momento de recesión como el que nos estamos encontrando ahora, ¿no? Pero digamos, claramente hubo algo de suerte, ya hubo buenas políticas públicas del lado de educación, del lado de salarios mínimos en algunos países y del lado de transferencias definitivamente de otros. Bueno, hay mucho más por discutir, pero no quiero monopolizar el tiempo. Básicamente yo creo que el mensaje va a ser muy difícil volver a observar una caída de la desigualdad tan significativa como la que observamos durante los últimos 15 años antes de la pandemia. Tuvo que ver con circunstancias muy excepcionales y nos dejó algunas pistas de cosas que podemos hacer y cosas que deberíamos hacer mucho más para hacerla más sostenible y más inclusiva. Pero va a costar más. Digamos que era de alguna manera el low hanging fruit. Y ahora vamos a tener que trabajar más duro para seguir haciendo una sociedad más inclusiva. Muchas gracias, Julián. Y quizás con esto vuelvo con Marcela, que además de reaccionar a lo que venís escuchando espontáneamente, queríamos también traer algunos de los elementos que empezaste a introducir en la primera parte sobre el último IDH regional del PNUD, donde bueno, encontramos este análisis en profundidad y recientemente publicado en cuanto a la trampa de la alta desigualdad y el bajo crecimiento en este contexto, como dos factores que no son independientes. Ya hablamos más temprano, ¿no?, sobre las múltiples correlaciones de los múltiples factores que estamos tratando de analizar hoy y con perspectiva de futuro. Y ustedes colocan en el informe tres factores comunes en esta trampa: la concentración del poder, que ya la tocaste un poco, pero podemos volver, y que está en parte vinculada con la concentración del capital y la riqueza; la violencia y los sistemas de protección social. Y creo que si bien hay una larga trayectoria de investigación en el PNUD en este tema, traer la violencia y el capítulo en particular de análisis de la violencia con los estudios tradicionales, digamos, de protección social y desigualdad, tiene un potencial innovador interesante, porque estamos hablando de América Latina y el peso que tiene la violencia en nuestras sociedades, no solo la de género, la violencia en general, como la trabajan ustedes en el informe, es importante. Entonces acá la pregunta, además de que reacciones a lo que venimos escuchando, por supuesto, en este diálogo, es si podés compartir cuáles son, digamos, los canales por los cuales esta reducción de la violencia puede ser importante justamente para pensar el futuro de los mercados de trabajo, el aumento de la productividad y la reducción de las desigualdades. Gracias, Cecilia. Reacciono rápidamente. Julián, todo lo que tú mencionas que pasó tiene detrás viento de cola y un buen momento de crecimiento económico. Simplemente como para recordar a la mesa que reducimos la desigualdad si logramos crecer. De hecho, la reducción importante de la desigualdad monetaria ocurrió en la primera década de los 2000 a 2010, cuando realmente había un patrón de crecimiento positivo, y luego cuando el crecimiento se desacelera, también se desacelera la reducción de la desigualdad monetaria. Y estamos ahí cuando comienza la pandemia. No quiero imaginarme cómo van a ser los números que vamos a ver cuando realmente terminen de cerrar los números post-pandemia. Creo que todavía estamos atravesando.
pesar de esa reducción, los países de Latinoamérica y del Caribe siguen siendo algunos de los más desiguales del mundo. Creo que por eso estamos en esta conversación. Y la desigualdad monetaria, aunque está correlacionada con todas esas otras desigualdades como las que mencionaba Lourdes y las que traíamos a la mesa de desigualdad entre algunos grupos, etcétera, no cambia exactamente en la misma manera que las otras desigualdades que son persistentes y que han sido más estructurales y que son difíciles de remover. Cuando uno piensa en las desigualdades de los mercados laborales, en particular de lo que yo he llamado las brechas de oferta de género, que tienen que ver con la participación, pero también con las horas de trabajo remuneradas que las mujeres pueden poner en los mercados, lo que tenemos detrás son unos patrones implícitos, unos sesgos implícitos del rol de las mujeres versus el rol de los hombres. Digamos, esos son cosas que no se cambian con leyes, ¿no? Uno puede poner una ley que cambie el patrón interno. Entonces, en términos de política pública, es muchísimo más complejo y es una conversación importante de dar. Esto como para recalcar que, a pesar de los progresos, hay una cantidad de dimensiones en los que realmente no avanzamos y una cantidad de grupos que siguen excluidos. Para mencionar otro, las minorías étnicas todavía no son agentes económicos y agentes con voz de participación política en las mismas condiciones, a pesar de que en algunos de nuestros países son no son minorías, sino son mayoría. Gracias por llevarme al tema del informe regional de desarrollo, Manuel. La verdad es que todo de lo que hemos venido hablando está relacionado. Estoy de acuerdo en que es muy difícil pensar en unas fórmulas mágicas que desaten los nudos. Un poco el argumento que está tratando de hacer el informe nuestro es que hay unos factores comunes que, si les ponemos atención, nos pueden mover en la dirección correcta en las dos dimensiones. Cuando hablamos de los sistemas de protección social, parte de lo que estamos concluyendo es hay que transitar hacia la universalización de la protección social, sacar de la conversación a los mercados laborales y hacer un esfuerzo que es un esfuerzo paralelo entre rediseño de sistemas de protección social y rediseño de los sistemas fiscales. Cuando hablamos de concentración de poder, y yo creo que está bien replantear la pregunta, ¿por qué es que nos preocupa la concentración de la riqueza? Es porque se traduce en concentración de poder para influenciar el policy making. Y una gran preocupación ahí es la influencia de ese poder sobre los sistemas fiscales de distribución y gasto. Lo que mencionaba Mauricio de nuestros sistemas que realmente no cambian la distribución del ingreso en el paso por el sistema fiscal cuando los hogares pagan impuestos y cuando se hace gasto público, tiene mucho que ver con quiénes son los grupos de interés que han estado detrás de, en muchos de nuestros países, mantener unas tasas de recaudo que son muy bajitas como proporción del PIB y que no permiten, digamos, hacer una política pública que sea realmente transformadora, pero también la razón por la cual tenemos unos grupos de ingresos que no contribuyen, sencillamente. Los ingresos de capital con tasas muy bajas y sistemas muy poco progresivos. Y la violencia. Hablemos de la violencia porque creo que es interesante traerla a esta conversación. Históricamente los economistas hemos establecido muy bien las relaciones entre desigualdad y violencia. Los países, las sociedades más violentas, más desiguales tienden a ser más violentas. Lo que estamos haciendo, creo que de una manera interesante en el informe, y los invito a mirarlo, es tratar de hacer el círculo completo y hacer el argumento que es un poco más difícil de hacer porque es más, digamos, más frágil la evidencia cuantitativa, pero hay mucha evidencia de otro tipo y por eso quien está detrás, digamos, de esa línea de argumentación es una politóloga y no un economista, es que la violencia también aumenta la desigualdad. Y la aumenta porque afecta de manera desproporcionada a los grupos que ya estaban desaventajados en una cantidad de dimensiones y con eso profundiza todas esas desigualdades. En relación con la productividad de los mercados laborales, pues afecta el capital humano, afecta la manera en la que esas personas pueden acumular capital humano e incluso afecta la salud mental de las personas y su enganche con los mercados laborales. Por esa vía tiene un efecto sobre las personas, digamos, y sobre el bienestar personal, pero también afecta el crecimiento económico. Y también afecta el crecimiento económico porque desvía recursos y los desvía de maneras perversas. Como tenemos que combatir una violencia criminal tan alta en la mayoría, bueno, en muchos de nuestros países, yo diría que somos los países más violentos del mundo con diferentes tipos de violencia y diferentes patrones de violencia. Tenemos un gasto público altísimo en seguridad, que desvía recursos que deberíamos estar gastando en educación, en atención a primera infancia, en verdadero desarrollo,
y en cambio se está yendo a tratar de mitigar violencia. Y finalmente distorsiona las inversiones. Hay tanto la cantidad de inversión que llega a nuestros países como el tipo de sectores y el tipo de inversiones que se realizan están afectadas por el riesgo de que no haya un respeto de los derechos de propiedad y que se puedan recuperar las inversiones. Entonces creo que es uno de esos otros factores que debe estar en el centro de la mesa cuando pensamos en desigualdad y en crecimiento. Y creo que, digamos, la propuesta del informe nuestro es enfocar las conversaciones en esos elementos que nos permitirían atacar esos tres factores, no porque sean los únicos, pero sí porque son tres factores que si logramos de alguna manera contener y mejorar, deberían tener un resultado positivo en ambas direcciones. Finalmente, para cerrar esta intervención, me quiero referir 2 minutos a algo que tú has mencionado de paso y es como el descontento y la gente en las calles. Aquí, por supuesto, una cara, digamos, el cuadro completo de la desigualdad es el que surge de las medidas subjetivas de desigualdad, las percepciones, cómo están percibiendo las personas la desigualdad y las percepciones de justicia que tienen. Yo personalmente pienso que lo que tiene a la gente en las calles es la percepción y no necesariamente la medida objetiva, que no siempre es la misma. Cuando uno mira, por ejemplo, a Chile, en las encuestas de percepción, los chilenos están realmente furiosos, ven todo muy oscuro y por ejemplo, se ven muy mal en cuanto a desigualdad de género. Las medidas objetivas que producen mujeres ubican a Chile en uno de los mejores lugares en términos de los logros frente a la igualdad de género. Entonces, claramente las percepciones están capturando una parte de la historia que no estamos capturando nosotros con las medidas cuantitativas. Y por eso también hay que ponerles atención, porque son parte, digamos, de lo que necesitamos tener en cuenta para poder tramitar reformas. Es lo que la gente piensa sobre la desigualdad y lo que la gente piensa sobre la justicia, lo que al final da forma a las actitudes de la gente sobre una cantidad de temas de política, incluido todo lo que tiene que ver con políticas de redistribución. Sí, muchas gracias, Marcela. Claro, y además el peso no solo de la percepción histórica y actual, sino de la percepción futura, ¿no? Y aquí es donde esta construcción de narrativas propias también tiene peso, más allá del esfuerzo teórico o transdisciplinario que podamos estar queriendo hacer, porque de alguna forma también están estos riesgos de las profecías autocumplidas, ¿no? Que afectan las aspiraciones. Claro, el tema de las aspiraciones y bueno, y en una versión, y bueno, el Latinobarómetro nos ofrece, ¿no? Todos los años esa información también está vinculada con la confianza en las instituciones. Y bueno, y al fin y al cabo también la producción de datos cuando no viene acompañada de ese análisis tampoco nos ayuda a construir esa narrativa que empodere en un sentido constructivo de instituciones. En cualquier caso, hay quienes dicen, bueno, todo esto está ampliando los bordes de la democracia, pero hoy más temprano nos quedábamos con una pregunta acá que te quería devolver, Mauricio, y después a Lourdes también, porque está vinculada justamente con todo el peso del trabajo no remunerado y los estereotipos, estas normas sociales de género que Marcela bien decía, no se cambian en el corto plazo. Sin embargo, bueno, hay políticas y este amplio espectro del arco, como decían, que pueden contribuir. Mauricio, hoy nos quedábamos con la pregunta, escuchándote, de cuánto pesa en nuestra región, en América Latina, la herencia, digamos, el capital humano al que nos fuimos refiriendo varios, y físicos, digamos, de padres, madres, ¿no? de nuestra familia, sea cual sea su composición, en las posibilidades justamente de las nuevas generaciones, y que es distinto en relación a los países desarrollados. ¿Qué podemos decir, digamos, que sea particular de nuestra región? La respuesta corta es que no sabemos, pero ahora me refiero a un poquito más en detalle, pero quería antes, ya que estaba con esto de la reacción a las otras intervenciones, en primer lugar que me gusta ser el pesimista de la mesa. En general soy optimista en los grupos en los que estoy, así que Julián me haya puesto en el lugar de la visión apocalíptica me parece entretenido. Hoy quiero decir que estoy plenamente de acuerdo con lo que señalaba Julián del rol decisivo que tuvieron las políticas públicas redistributivas en los primeros 15 años del siglo XXI. Ahí hubo muchas heterogeneidades entre países y en particular tuvo mucho que ver ahí el rol de las políticas públicas. E incluso hubo muchos desfasajes en relación a la evolución de la desigualdad y la evolución del crecimiento económico.
Hay varios ejemplos, pero el que tengo más presente ahora, por obvias razones, es el caso uruguayo, en el que claramente, incluso después de la crisis económica de 2002 y el rebote fenomenal del ingreso nacional, la desigualdad no reaccionó a la baja hasta que se implementaron un conjunto de políticas públicas que deliberadamente tuvieron por objetivo la reducción de la desigualdad. Y ahí me refiero a transferencias monetarias, pero también a una reforma tributaria bastante agresiva que moderó el crecimiento de los ingresos altos y junto con el refuerzo de los ingresos bajos, generó como un efecto de pinzas que contribuyó a la reducción sustantiva de la desigualdad. Y ahí fue el quiebre, de hecho. Y es muy evidente mirando las series de datos, por más los problemas de causalidad que puede haber acá son múltiples, pero digo, los datos son bastante sugerentes en ese sentido. Entonces, quería decir que, más allá de la visión apocalíptica, sí estoy de acuerdo y creo que es una de las claves en señalar que las políticas importan, lo que hacen los gobiernos importa y digamos, no jugamos la ropa en qué es lo que pase en este frente. Sobre herencia, lo que señalaba es que, o sea, en realidad sabemos relativamente poco, porque sabemos relativamente poco sobre riqueza, sobre distribución de la riqueza y sobre stock de riqueza en América Latina. No sabemos cuál es el stock de patrimonio que tienen los países latinoamericanos, o lo sabemos para muy poquitos países. Hay unas debilidades institucionales muy marcadas de los bancos centrales latinoamericanos en relevar las cuentas nacionales de forma completa. No sabemos cuál es el nivel de patrimonio de nuestros países. Es probable que por los datos que tenemos indirectos, para varios países sí, que la herencia tenga un rol relevante en América Latina, en particular porque sabemos que en contextos de bajo crecimiento económico de largo plazo, como es el caso de buena parte de los países latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XX, eso en general se traduce en que la riqueza acumulada en el pasado sea más potente, más importante en el presente y el futuro. Son los mensajes centrales del modelo pikettiano, digamos. Así que uno podría esperar eso. Pero lo cierto es que tenemos información muy aislada para muy poquitos países, que todo apunta en ese sentido de que la herencia es relevante, pero yo creo que, y siendo, digamos, coherente conmigo mismo, de no ser muy categórico a las cosas que no sabemos, yo diría, bueno, no sabemos. Todo parece indicar que la herencia efectivamente tiene un rol muy marcado, muy importante en el caso de América Latina, pero no es del todo claro. Y sobre todo no es del todo claro cómo jugaría esta herencia en el contexto de un cambio tecnológico que se acelere, de un proceso de automatización, porque uno podría argumentar, y puede tener sentido, que en realidad esa herencia sea relativamente menos relevante en el contexto en que se baraja y se da de vuelta, digamos, y yendo como una cosa muy extrema. Y de vuelta acá yo, perdón que insista, pero creo que es relevante que martillemos sobre el punto de que en las políticas públicas, en un contexto de incertidumbre, siempre tienen que decantar hacia la protección de los más vulnerables, primero por una cuestión de empatía básica, que no habría ni que argumentar, pero además porque puede haber un componente de racionalidad muy fuerte en esto. Recuerdo cuando se discute siempre sobre los luditas, ¿no? del principio del siglo XIX, que estos tipos que iban y rompían las máquinas porque les robaban el trabajo, y siempre se los catalogaba como un conjunto de personas que eran completamente irracionales, porque no se dan cuenta de los beneficios evidentes de largo plazo que tuvo la revolución industrial. Cierto, pero también es cierto que en esos 40 años que siguieron, que fueron tan importantes que se conocen como la pausa de Engels en la literatura de historia económica, en los que el salario no creció, estuvo planchado. Para esos individuos era perfectamente racional reaccionar de forma violenta incluso contra esta automatización. Entonces lo que digo es que siempre seamos cuidadosos de ser empáticos, porque hay un componente de racionalidad en las respuestas más, que ponen más en cuestión la automatización. Y finalmente, quiero hacer un comentario sobre lo que decía Marcela recién sobre esta identificación de riqueza y poder, que me parece central, me parece muy importante, y que tenemos que tenerlo presente acá, porque tiene todo que ver con el cambio tecnológico y con el proceso de automatización y su efecto en la desigualdad. Recordemos que esta idea de que riqueza y poder van de la mano se remonta a Adam Smith. En el capítulo 5 de La riqueza de las naciones, Adam Smith decía, la riqueza, como dice el señor Hobbes, es poder. Lo planteaba muy explícitamente, y es una de las cosas que ha perdido la tradición de pensamiento económico, que tenemos que levantar, que es muy importante. Ayer Gabriel Burdín decía en la mesa de instituciones, un poco de forma provocadora, que el problema no era que vinieran muchos robots, el problema era que vinieran pocos robots. Buenísima la frase, aparte de lo vi después en un tweet por ahí. Yo doblaría la apuesta y diría, el problema ni siquiera son esos, el problema es quién decide
si esos robots vienen o no, y quién es dueño de esos robots, porque las ganancias de productividad, en todo caso, si las hay, si eventualmente suceden, van a estar asociadas a eso. Y entonces me parece que lo que hay que levantar acá, asociado a esta idea de poder, es como intentar también que desde las políticas públicas fomenten de alguna manera la recuperación de cierto poder en nuestras sociedades y incorporar mecanismos que de alguna manera nos permitan ejercer algún grado de planificación democrática de estos procesos, de cómo se orienta el cambio tecnológico, cómo nos paramos frente a eso. Porque, y con esto cierro, digamos, creo que el conjunto de pecados que podemos cometer, el único que es imperdonable es el de ingenuidad. Y tenemos que asumir que nada de esto es espontáneo, el cambio tecnológico no es espontáneo, hay procesos de planificación, que no, sin poder absoluto, pero sí con una direccionalidad muy clara, y de los que nosotros no somos parte. Entonces tenemos que, de alguna manera, intentar recuperar parte del poder de dirección, de direccionamiento de estos cambios tecnológicos, de su impacto en la desigualdad. Porque al final la pregunta es quién planifica a quién. Y ciertamente, vuelvo al principio de lo que decía, con los niveles de dependencia tecnológica que tenemos, es muy difícil, y con los niveles de concentración de mercado que hay, que también mencionaba Marcela hace un rato, es muy difícil pensar que las sociedades latinoamericanas tengan poder de planificación sobre sus propias vidas, y creo que ahí hay digamos, el partido se juega ahí, y buena parte de la cuestión de malestar social que hay, estoy seguro que se juega en esa dimensión también. Muchas gracias, Mauricio. Y bueno, este es un concepto que, digamos, en los temas internacionales también surge mucho, ¿no? El del policy space, o sea, tanto limitado por las condiciones internacionales como con la propia estructuración del mercado interno y de estas lógicas de concentración que todos describen. También es cierto, y quiero, si bien yo también tiendo a ser pesimista muchas veces pensando en estos problemas, como muchos de ustedes dijeron, de que son cambios que requieren de múltiples acciones y este pensamiento de largo plazo para buena parte de estas transformaciones, y que no podemos ni suponer que va a dar los mismos resultados que dieron en el pasado, ni ser ingenuos, como nos decís recién, Mauricio. Buena parte de la discusión hoy, que no es solamente teórica, pero que utiliza el pretexto de la necesidad de salir de esta crisis, y Marcela la anticipaba diciendo, bueno, todavía no tenemos los números finales de lo que ha sido el impacto, ¿no?, de la crisis del COVID, que empezó como sanitaria, pero que ya es social y económica, y en muchos países es una crisis de gobernanza o de gobernabilidad también. Bueno, buena parte de los analistas, economistas y en espacios de decisión que tradicionalmente no estaban necesariamente discutiendo los temas de sostenibilidad o los temas de igualdad en todo su sentido, incluida la igualdad de género, hoy abren esta discusión de que, bueno, quizás es una oportunidad para una recuperación de otra forma. Bueno, hay quienes podremos venir a decir, bueno, no, cuando terminemos la crisis todo va a volver a funcionar como antes, pero abriendo esa ventana y algunos de los debates que se están dando en el mundo desarrollado, quizás más que en nuestra región, que todavía está en pleno golpe, ¿no?, de la pandemia, aparece cada vez más esta discusión, y Lourdes, te quería traer, porque bueno, ustedes desde el Banco Mundial vienen trabajando como todos nosotros sobre la preocupación del impacto, digamos, de la crisis del COVID-19, en particular en la brecha entre hombres y mujeres, y en el impacto en la participación económica, pero también en la generación de medios de vida. Y esto se toca un poco también con el primer punto que hacías, Julián, de la propia estructura, ¿no?, de las microempresas y de nuestro propio tejido productivo. Ayer en una de las mesas, o antes de ayer, decían, bueno, claro, hemos comprado un cuento del emprendedurismo que no funciona, y hoy vos tocabas esto, Julián, de vuelta, y Marcela colateralmente también. Tú has propuesto, Lourdes, y por supuesto te podrás imaginar que desde ONU Mujeres trabajamos en el mismo sentido, esta idea de un marco integrado para abordar la relación entre la participación de las mujeres en el trabajo remunerado en la región y la economía de los cuidados, y bueno, y hay un movimiento, si se quiere, en varios países hoy en este sentido. Vos has elaborado este marco integrado, me parece interesante, recoge parte de lo que venimos conversando, que hemos tocado ya varias veces en la mesa, pero si podés traer también, en clave de los hallazgos del trabajo reciente, ¿cuáles son tus principales hallazgos en este sentido y principales recomendaciones
de vuelta, tratando de mirar hacia adelante, ¿no? Volviendo al marco del futuro del trabajo. Gracias, Cecilia. Retomando también a partir de los aportes que han hecho los colegas y trayendo hacia este punto. Detrás, digamos, de la desigualdad de género, claramente está este círculo vicioso entre la baja participación de las mujeres en el mercado laboral, que refuerza su rol como las proveedoras de cuidados, dado también la baja remuneración. Las decisiones de los hogares muchas veces son racionales en el sentido de que va a dejar el mercado laboral aquel que tiene el menor costo de oportunidad, y dada toda la influencia de la cultura, de la sociedad, de los roles, etcétera, eso, digamos, se nos ha heredado, pero en un momento en el tiempo en el que examinamos las decisiones, hace sentido, y es lo que nos ha mostrado la pandemia, que la decisión entre mujer y hombre en un hogar de salir del mercado laboral o de quedarse afuera sea la de la mujer. Entonces, creo que una reflexión muy importante de la formulación de las políticas públicas tiene que ver con cómo afectan los incentivos, este costo de oportunidad, de manera que refuerzan o aligeran ese círculo vicioso. Y como ya lo han mencionado los colegas, la protección social en la región creo que ha sido más resarcitiva, en el sentido de ir por la parte no contributiva, dado también todas las restricciones en el mercado laboral, la informalidad, etcétera. Pero entonces ha llegado a ya a un límite en el sentido de lo que se puede lograr, por ejemplo, con las transferencias condicionales para fomentar la educación, la salud, etcétera. Y quizá está tocando incentivos, digamos, de la no participación de las mujeres, o reforzando estos procesos de generación de ingresos que no permiten que las mujeres sean también puedan beneficiarse y puedan contribuir. Había, ya no recuerdo dónde, pero algo llamado el salario rosa. Entonces, por ejemplo, un esquema de protección social o de esquema redistributivo en el que se quería dar un salario a las mujeres que se quedan en casa a cuidar a los hijos. ¿Qué hace una transferencia como esta, una política como esta, en términos de ese círculo vicioso? Creo que no ayuda en el sentido de los procesos de contribución de las mujeres al proceso económico. Entonces, viendo desde ese círculo vicioso, surge la reflexión de, ok, ¿cómo nos movemos en términos de políticas de protección social y políticas sociales en general hacia una economía de los cuidados? ¿Qué implica aligerar, balancear la carga de los cuidados, sobre todo de los cuidados de los menores en los hogares, de manera que los procesos productivos también se vean beneficiados? Y creo que ahí, totalmente lo que decía Mauricio, no hay una política que es la que va a ser la solución. Entonces, digamos, lo que vemos en términos del mapeo de la demanda y la oferta de servicios de cuidado infantil en la región, sí nos dice que las políticas de cuidado debían de ser complementarias a muchas otras intervenciones y que quizás son de una manera complementaria obligatoria, en el sentido que puede haber políticas importantes que por sí solas no van a tener el efecto, pero si son acompañadas del arreglo de cuidado infantil que va a permitir manejar esa decisión simultánea de las mujeres de participar en el mercado laboral y entonces usar los servicios de cuidado infantil, entonces tendrían los efectos deseados. Quisiera quizá poner énfasis en dos cuestiones que relacionan con lo que los colegas han mencionado.
Una en términos de las políticas y sus efectos intergeneracionales. Efectivamente, la inversión en educación no es quizá la que debiera de ser, y cuando pensamos en la primera infancia, no solo educación, pero además las políticas de primera infancia, de atención también de salud y de estimulación, etc. ¿Qué poder tienen los niños en el sentido de que se invierta en ellos, sobre todo si políticamente no reditúa inmediatamente para el tomador de las decisiones, ¿no? Entonces aquí creo que una reflexión de economía política es esta de las políticas de cuidado y su formulación pueden tener incidencia tanto en el flujo del capital humano, en la formación del capital humano para esos niños, como en la utilización del stock de capital humano que tenemos en las madres. Y ahí se puede liberar quizá una de las trabas, o se puede acrecentar, digamos, el appealing para los políticos de invertir en esto, porque las madres, las mujeres sí votan, los niños no. Entonces, quizá esta es una forma o una reflexión, digamos, que se puede hacer en el sentido de la economía política, de invertir en los cuidados, invertir en la primera infancia, de manera que tiene esas dos vertientes de efectos. La otra tiene que ver en términos de cuando miramos las políticas públicas, enfocarnos en los más vulnerables, cierto, pero eso nos hace pensar entonces cómo son efectivas esas políticas públicas. Y en la investigación que hacemos en el banco, queda muy claro que la demanda por cuidados infantiles, al menos, también por cuidados para los mayores, pero digamos por estos servicios, está muy segmentada, y la manera de ser efectivos depende de las opciones que tiene esa población a la que estamos dirigidas. Entonces, se ha pensado en digamos, Rolls Royce de los servicios de primera infancia, en la que obviamente se podría invertir, tener un magnífico currículum con la cuestión de mayor calidad, etc. Y sin embargo, quizá para ciertas poblaciones, solamente algo mejor que el contrafacto, que la opción, digamos, que tienen hoy, ya tendría un efecto positivo. Entonces, importa mucho, digamos, la opción, todas estas madres que tienen que trabajar de todas formas y que se están llevando a los chicos a la fábrica, que lo están dejando solos, que lo están dejando a cargo de otro menor. El tipo de intervención que necesitamos quizá no es el Rolls Royce, pero es una intervención que tendría efectos positivos en los niños y que podría quizá mejorar también las posibilidades de inserción laboral de las mujeres. Entonces, la necesidad de plantear muy bien esta segmentación y las necesidades y opciones que tienen los diferentes grupos, de manera que la política pública da respuestas en torno a los objetivos y efectos deseados para esa población en específico, que parecería chocar un poco con lo que decía Marcela de las políticas universales, pero creo que de hecho va en el mismo sentido, porque es liberar de esa segmentación del mercado laboral la respuesta y dar una respuesta más diseñada para los recipientes, digamos, los beneficiarios, más que por su estatus laboral, cuál es la gama de servicios a la que tienen acceso hoy. Creo que lo dejaría con estos dos puntos, digamos, en el sentido de mirar las opciones que tienen hoy y de cómo mejorar los distintos grupos, tratando, por supuesto, de tener esa influencia en los más vulnerables, y de pensar en esta, no sé si nueva protección social, siempre el adjetivo nuevo es un poco, digamos, no me gusta usarlo, pero pensar en cómo reflexionamos sobre políticas de cuidado que generan productividad, que generan ingreso y que no son solo la parte resarcitiva, digamos, de la protección social. Hay un estudio, por ejemplo, en Turquía que mostraba que la misma inversión en términos de inversión pública para la primera infancia y programas de educación y cuidados
produce 2.5 veces más trabajos que la misma inversión en infraestructura. Ahora, claro, ¿cómo diseñamos eso de manera que tenga el efecto, de manera que no sea una trampa más de trabajos informales para todas estas mujeres? Porque además el 70% de esos trabajos serían para mujeres, cuando, por ejemplo, en la inversión en infraestructura serían 6% para mujeres. Entonces, ¿cómo son esos trabajos también de calidad, trabajos con protección social, trabajos formales, de manera que tienes la incidencia en quien usa los servicios, pero además en quien podría ser contratado, digamos, en esta economía de los cuidados? Muchas gracias, Lourdes. Y efectivamente el estudio, digamos, que se hizo en Turquía en este sentido se replicó y adaptó en México con la UNAM, en Uruguay hace unos años con la parte de lo que fue el ejercicio de costeo, con el UNFPA, para lo que luego terminó siendo el Sistema Nacional de Cuidados, hoy con algunos cambios que hay que mirar de cerca, porque buena parte de esta experiencia, ahí tenés un caso de estudio, con los CAIF, los Centros de Atención Infantil, que salían en una de las mesas también hace 2 días como referencia a los últimos 20 años y el sistema de cuidados, y ahora se replicó en Argentina, con la OIT se va a estar presentando dentro de poco todo este ejercicio de costeo y de análisis, que bueno, por supuesto, son herramientas más para tratar de entender y a la vez de movilizar esa voluntad política para incorporar a los cuidados como otro pilar de la protección social, podríamos decir, en el sentido universal al que veníamos refiriendo más temprano. Siempre acá hay que tener cuidado de que esto no implique una reafirmación de esos sesgos de género que están, sino que a la vez lleve a una corresponsabilidad, no solo en el seno, digamos, de la familia, sea cual sea su configuración, sino también de la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado en instalar estos sistemas y promoverlos? Y también del sector empleador, del sector privado, digamos, si pudiéramos, así como hay esfuerzo de política pública para atraer, aunque muy tímidamente en la región, por la dependencia de las commodities que tenemos y que relatamos más temprano como parte del boom previo de traer un enfoque de sostenibilidad ambiental, ¿no? y de adaptación al cambio climático, o sea, ahí la política pública tiene todo que hacer también con los incentivos para la corresponsabilidad en los cuidados, ¿no? Y vos decías, bueno, no quiero hablar de nueva política, de nuevo, pero bueno, hay quienes hablan de oportunidades para nuevos paradigmas. En un rato, y acá estamos por cerrar, y les voy a dar los últimos minutos para que cada uno haga su wrap-up y su cierre, pero en 2 horas está la sesión de fiscalidad que Ramiro también va a estar introduciendo y que probablemente retomen buena parte de estos elementos y los que fuimos viendo. Ya se nos fueron casi las 2 horas, agradecemos a todos y todas quienes nos están siguiendo y acompañando en YouTube. Ahora les iba a proponer, si quieren, damos capaz que la vuelta para volver a cerrar los 4. Si quieren un par de minutos cada uno, bueno, ¿cuál es su cierre? Acá hay varias cosas que nos interesan de estos diálogos. Primero era escucharlos, agradecerles por haber traído toda su experiencia, su bagaje y esta reflexión abierta, porque fue un poco ese el planteo. Nos interesa saber, bueno, cuál es la investigación que sigue abierta, ¿no? Esos vacíos, esos no sabemos que varios de ustedes colocaron desde el inicio. Por un lado, quien quiera cerrar en ese sentido, creo que es muy útil para esta construcción de la narrativa desde América Latina, que el proyecto está impulsando y que nos motiva hoy acá, pero también cuáles creen que son las principales particularidades que quieran traer vinculadas a desigualdad y a las otras dimensiones de su trabajo que pudieron tocar quizás brevemente en sus intervenciones anteriores y que quieran reafirmar ahora. Así que con mucha libertad nos pueden hablar de la agenda pendiente, de qué tenemos que investigar y entender mejor en estas dimensiones en la región, y también puede ser qué es lo particular, qué es lo distintivo que quieran reforzar de sus intervenciones previas o complementar o reaccionar a lo que escucharon. Así que no sé cómo quieren empezar, si quieren. Marcela, ¿querés empezar? Muchas gracias, Cecilia. Tal vez quiero cerrar de la siguiente manera, con este mensaje.
las economías de la región y nuestras sociedades van a estar mejor cuando no tengamos una proporción tan alta de personas en el autoempleo y ocupada en negocios chiquititos de baja productividad. Ese va a ser, digamos, una medida de transformación, cuando realmente podamos parecernos más en términos de la estructura productiva a cómo están organizados los países desarrollados, donde el autoempleo realmente es una proporción mínima del empleo y el grueso de la población empleada está en firmas grandes. ¿Qué dos cosas hay detrás de eso? Por una parte, unos sistemas de protección social y en general unas regulaciones en los mercados laborales que no distorsionen la manera en la cual las firmas y el sector productivo se organizan. Al final es el sector productivo el que tramita los resultados de desarrollo cuando internaliza las reglas que se le ponen en muchas dimensiones, incluidos la manera como tributan las empresas, porque son las firmas las que toman decisiones sobre cómo contratan a la gente, si subcontratan, si crecen o no crecen, qué tipo de inversión hacen en entrenamiento de su personal, qué tan permanente es el enganche. Entonces, eliminar esas distorsiones y revisar cómo diseñamos bien esa normativa, digamos, que afecta las decisiones del sector empresarial, va a ser uno de los canales por los cuales podemos transitar hacia ese mundo más virtuoso. Y el otro tiene que ver con reconocer que una parte del problema de la concentración en los mercados tiene que ver con que tenemos unos trabajadores y unas empresas de muy baja productividad. Y ahí es inevitable no conectar de nuevo con los temas de educación, de habilidades, de capacidades en entrenamiento digital, etcétera, para entrar en el mundo de la productividad, de manera que haya una mayor capacidad de competir. Digamos, una razón por la cual los mercados son concentrados es porque no tenemos las herramientas bien armadas para contener la mayor concentración, la concentración creciente. Pero la otra es porque no están enfrentando suficiente competencia, porque no hay suficiente competencia desde la productividad, desde los más chiquitos. Y ese debería ser el foco de la política. Muchas gracias, Marcela. Desde el público nos pedían el nombre completo del Informe Regional de Desarrollo Humano. Ya se los voy a compartir. Se llama Atrapados. Atrapados. Alta desigualdad y bajo crecimiento en Latinoamérica y el Caribe. Ha sido un gusto participar. Agradezco la invitación y la posibilidad de conversar con ustedes. Un placer, Marcela, y invitamos también al resto de los compañeros en la mesa que si quieren referir a alguno de los últimos reportes, ya sea Julián en el BID o Lourdes en el Banco Mundial, que podamos poner a disposición los links en YouTube, y por supuesto Mauricio, los distintos colectivos de los que formás parte, también bienvenidos, porque bueno, parte de esto también es seguir investigando y fomentando más investigación en esta línea. Y bueno, si les parece, Mauricio, ¿querés hacer una reflexión final, cualquiera de los dos sentidos que propusimos? Sí, muy breve. Yo creo que desde el punto de vista digamos, de la investigación y la gente de investigación, a mí me resulta esencial para poder medir adecuadamente estos fenómenos, para tener un diagnóstico adecuado, es hacer todos los esfuerzos posibles para cerrar las brechas micro y macroeconómicas de nuestras estimaciones, de la distribución. Me parece que ahí nos jugamos buena parte del partido. Es difícil y requiere un conjunto de supuestos muy grandes, que a veces parece como heroico, pero esta me parece una parte de las claves para entender lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar. Más en general, digamos, me parece que hay un llamado a algo que en realidad estuvo arriba de la mesa en esta discusión, en estos talleres, que ha sido esto de traer diferentes miradas sobre los mismos fenómenos y intentar construir una visión general. América Latina, pero la humanidad en general se enfrenta en los próximos años a un conjunto de desafíos de enorme envergadura: el cambio tecnológico, la desigualdad y el cambio climático. Es un animal demasiado grande como para, digamos, abordarlo por pedacitos. Tenemos que construir una visión de conjunto, y yo creo que esfuerzos como este son esenciales en ese sentido, así que cierro con un agradecimiento al resto de los y las panelistas de esta mesa, y también de las anteriores, que la verdad fueron un placer y aprendí muchísimo, como dije al principio, así que gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Mauricio, por estar acá, por compartir y esas palabras. Vamos a ir retransmitiendo los links que ustedes nos van compartiendo al canal de YouTube, al chat, y seguramente seguiremos conversando, más allá de la charla que viene en un rato sobre fiscalidad.
Lourdes, ¿quieres tomar un par de minutos para hacer el cierre y también referir a cualquier publicación que te parezca relevante del Banco Mundial en este caso? Gracias Cecilia, y gracias por este diálogo rico, interesante. Simplemente creo que reforzar la idea de la mirada a estas dimensiones sobrepuestas, digamos, de la desigualdad, que no es solo la desigualdad, por un lado, entre los individuos en términos de ingreso o de riqueza, y por otro lado, entre grupos, digamos, dadas sus características, pero además sobreponer estas dos, ¿no? Los más vulnerables en términos de ingreso, qué tipo de características y quiénes dentro de ellos enfrentan, digamos, las restricciones más grandes para que el trabajo del futuro, que era el tema de este panel, realmente pueda producir los beneficios en términos de bienestar, ¿no? Que se quieren, que sea un cambio inclusivo y sostenible. Quizá para solamente cerrar con el contexto también un poco que estamos viviendo y que nuestra región, como bien dijeron, no es todavía de post-pandemia, sino que estamos bien inmersos en ella y no sabemos bien cuál va a ser la salida, cuál va a ser el resultado. Sí enfatizar el trabajo que estamos haciendo desde el Banco Mundial en términos de los efectos que ha tenido la pandemia en los hogares y en las desigualdades de género. Estas encuestas telefónicas que se han estado haciendo muy al principio de la pandemia, que nos mostraban cómo las mujeres han tenido, digamos, un impacto mayor un impacto negativo en términos de la pérdida de empleo, de las tareas en el hogar, y una segunda ronda de encuestas que ahora de hecho estamos haciendo con el PNUD. Entonces ya hay una publicación de las primeras mayo, junio, julio, agosto de 2020, y esta segunda versión que va a venir pronto. Luego también un informe reciente en términos de clases medias y qué ha pasado con la clase media en nuestra región en términos de la pandemia. Creo que muy importante reflexionar. Muchas veces, digamos, la desigualdad nos lleva a ver los extremos, y hoy hablamos de eso y estamos muy enfocados, por supuesto, en la pobreza, pero ¿qué pasa con la clase media en nuestra región? Y cómo se ha visto diezmada en términos de los efectos económicos, digamos, de la crisis por la pandemia. Entonces, con eso cerrar, compartiré, por supuesto, los links, y gracias por este diálogo tan interesante. Lourdes, un placer tenerte hoy en la mesa acá junto a todos y todas. Gracias por el tiempo y las palabras y las referencias. Y Julián, bueno, ya nos compartías también en el chat, se estará poniendo en el YouTube uno de los papers que has trabajado recientemente con Matías Buzo. Te doy la posta para los 2 últimos minutos de reflexión final, sabiendo que nos vamos con muchas preguntas hoy. Sí, gracias Cecilia. Bueno, yo quiero quizá terminar con una reflexión de 3 aspectos, 3 pilares que me parece muy importante entender mejor en estos momentos, que los hemos discutido un poquito bastante durante la mesa. El primero es la relación entre la concentración del poder económico y el poder político. El segundo tiene que ver con cómo se forman esas percepciones de desigualdad en América Latina, a las que mencionaba Marcela antes y que decía que eran fundamentales para entender el tercero de mis puntos, que es los vínculos entre la desigualdad en sus múltiples dimensiones, algunas de las dimensiones horizontales, como las que nos hemos referido, Lourdes se refería antes, ese vínculo entre la desigualdad y sus múltiples caras y el malestar social. Y elegí estos 3 puntos para conectar con una de las preguntas que hacías antes, Cecilia, y es si el COVID-19 va a ser una oportunidad para resetear nuestros arreglos institucionales y ir hacia un mundo un poquito más igualitario. Creo que la oportunidad está ahí,
pero me preocupa mucho la debilidad institucional de muchos de nuestros países, me preocupa mucho la capacidad de los países en canalizar este malestar social que se está generando en la región, que tiene que ver con alguna de estas dimensiones de desigualdad, y quizá entender un poco mejor por qué esas trabas están ahí para el cambio institucional, que tiene que ver con esa relación entre el poder político y el poder económico. Y me importa mucho la oportunidad que se está dando, porque creo que algunos países van a cambiar a mejor y otros no necesariamente a mejor. Pero termino con la misma reflexión que hacía antes. La desigualdad y las múltiples formas en las cuales entendemos la desigualdad va a venir muy determinada por lo que hagan los gobiernos. Claramente el cambio tecnológico introduce unos desafíos muy grandes, pero esos desafíos son oportunidades a la vez si uno los aprovecha inteligentemente. Y ahí está el juego, en esa capacidad institucional y en esas ganas de los gobiernos en transformar este tremendo desafío en algo muy positivo o no tanto para la región. Bueno, muchas gracias, Julián. Creo que estamos en el tiempo, nos han acompañado un poquito más de 2 horas, todas y todas. Agradecerles especialmente, bueno, Mauricio de Rosa, Julián Mesina, Lourdes Rodríguez Chamuzzi, Marcela Meléndez. Las reuniones que siguen a esta hora ya deben estar esperándolos y esperándolas. Ramiro Albrieu, abriste la discusión hoy, no sé si querés hacer vos un último cierre y llevarnos ya a al próximo diálogo, que es dentro de un rato. Sí, nomás cierro cortito diciendo que hemos aprendido mucho, agradecerles por todas las discusiones, por todo lo que contaron, por todas las ideas que hay que empezar también a ordenar. Salieron cosas coincidentes y cosas que requieren un trabajo adicional, y creo que en eso me parece que tenemos que empezar a marcarnos en colectivamente, ¿no? Todas las personas que estamos trabajando estos temas. Así que, bueno, muchas gracias y nos vemos en un rato para los que siguen con las mesas. Buenísimo. Bueno, buenas tardes, a descansar un rato y seguiremos con fiscalidad y trabajando sobre la oportunidad como nos provocaba Julián. Gracias a todos y todas.